Listo, todo tuyo, Juli. Ok, bueno chicos, entonces arrancamos. La clase de hoy va a ser la primera parte respiratorio y la segunda parte renal, que se las va a dar Luca. La primera parte es bastante más liviana, así que tómensela con calma porque después renal es bastante heavy, si guarden energías. Bueno, respecto al sistema respiratorio, es un sistema que justamente se encarga, o sea, tiene múltiples funciones, pero la más representativa o quizás la más vital es el hecho de que se encarga del intercambio gaseoso de la atmósfera con el medio interno. O sea, el medio interno, dígase, es sangre. O sea, básicamente lleva a cabo el intercambio gaseoso entre el gas que hay en el alveolo, que ahora vamos a ver qué significa eso, y los gases que hay en sangre. Actúa, digamos, sinérgicamente con el sistema circulatorio en última instancia para llevar oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, vamos a hacer varias clasificaciones del sistema respiratorio, pero yo les voy a mostrar dos principalmente. La primera es de vía aérea superior y vía aérea inferior, que es más bien anatómica quizás, pero bueno, sépanla, o sea, cuando nos hablamos de vía aérea superior a qué nos referimos y a qué nos referimos cuando hablamos de vía aérea inferior. Vía aérea superior vendría a ser cavidad nasal, nasofaringe, laringe y, bueno, y laringe hasta ahí. Y vía aérea inferior vendría a ser tráquea y pulmón. Tipo, en esta clase vamos a hablar más de lo que es tráquea y pulmón, pero sepan cómo está compuesta la vía aérea superior, y si quieren leer algo más, lean lo que es cavidad nasal, por ahí, sobre todo el tercio anterior, que es el epitelio olfatorio, que es el que tiene función sensorial, o sea, la función de la olfacción, nada, que es bastante interesante y está bien desarrollado en los libros y por ahí puede llegar a aparecer en algún choice. Entonces, respecto a la función de la vía aérea superior, va a tener una función conductiva, bueno, tiene múltiples funciones como verán, pero una de ellas es la conducción del aire que inspiramos y expiramos, hacia las partes más inferiores de la vía aérea, pero no es una, digamos, una conducción mera así nada más, sino que además lo acondiciona. ¿Qué quiere decir que acondiciona el aire? Quiere decir que nosotros, el aire que, digamos, ingresa a nuestro organismo es aire atmosférico, quiere decir que está seco, y que además está a temperatura ambiente. Entonces lo que hace nuestra vía aérea superior y en parte también la vía aérea inferior es, por un lado, humedecerlo y por otro lado, llevarlo a nuestra temperatura corporal. Después, bueno, tiene función de olfacción, que era esto que les decía, el epitelio olfatorio, que es sensorial. De fonación, bueno, tenemos por un lado la tráquea, que tiene toda la arquitectura que permite el habla, y además, bueno, el aire es necesario para poder hablar. Y como cualquier sistema que está en contacto, de mayor o menor medida, o sea, de manera más directa o indirecta con el medio externo, tiene una función inmune porque representa una barrera de entrada de distintas partículas o antigénicas o microorganismos a nuestro medio interno. Eso respecto a la vía aérea superior. Y respecto a la vía aérea inferior, tiene en parte también función de conducción, y además tiene una función muy importante, sobre todo en digamos, una región que ahora vamos a ver en la próxima diapo, que es la región respiratoria, función de hematosis. Es la que lleva a cabo el intercambio gaseoso per se. O sea, hematosis es justamente este intercambio entre el aire alveolar, o sea, los gases del aire alveolar y los gases que tenemos en sangre. Entonces, eso respecto a vía aérea superior y vía aérea inferior. Ahora, basándonos en lo que es la conducción y la hematosis, que son estos dos ítems que están como en mayúscula, vamos a hacer una segunda clasificación que es quizás en la que más nos vamos a enfocar en esta clase, y digamos a nivel histológico nosotros en la cátedra, es en la porción conductora y la porción respiratoria. La porción conductora, bueno, como lo dice el nombre, es la encargada principalmente de la función de conducción. Vamos a hablar de cavidades nasales, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos hasta los bronquiolos terminales. Y después tenemos la porción respiratoria, que es justamente en la cual se da hematosis, o se puede dar hematosis, que es este intercambio gaseoso, que van a ser los bronquiolos respiratorios y los conductos y sacos alveolares, así como los alveolos, que son como el sitio de hematosis, digamos, más conocido, propiamente dicho, digamos. Entonces vamos a empezar con lo que es la porción conductora. Pero antes les voy a hablar de este epitelio, que es el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio, o sea, se los nombro ahora, se los describo ahora porque se encuentra en gran parte de lo que es la porción conductora, entonces ahora se los describo y cada vez que les nombro epitelio respiratorio saben más o menos de qué les estoy hablando. Entonces, ¿qué es el epitelio respiratorio? Bueno, justamente este tejido que vemos acá, vemos que tiene gran celularidad, poca matriz extracelular, en contacto con una luz, o sea, claramente es un epitelio. Vemos que tiene núcleos a distintas alturas, por ende, o es un epitelio estratificado o es un pseudoestratificado. Vemos que tiene especializaciones de membrana apical a modo de cilios, entonces decimos que es un epitelio pseudoestratificado, perdón, un epitelio simple, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado,
y además vemos que tiene células caliciformes, que son estas células con forma de cáliz, glándulas unicelulares de secreción mucosa. Por ende es oficialmente un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Entonces, a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de epitelio respiratorio. Si bien Antes que te vayas, Juli, volvete a esa diapo un segundito que quiero puntear algo. Gente, ¿las cilias las ven? ¿Las pueden ver las cilias? Ustedes sí las están viendo, ¿no? Ven esos pelitos que están arriba del epitelio, ¿no? Arriba de la cara apical del epitelio. ¿Sí? Los pueden ver. Eso significa que las cilias están por encima del límite de resolución del microscopio óptico con el cual está tomada esta foto. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que nosotros definíamos el límite de resolución como la menor distancia que podíamos resolver o separar con el microscopio óptico? ¿Estamos? Bueno, con el electrónico, pero en este caso estamos hablando del óptico. Entonces, las cilias las podemos ver, no vemos una mugre arriba de ese epitelio, como ahora vamos a ver dentro de otro ratito, en un epitelio que tiene chapastreada o que tiene ribete en cepillo, que vemos como algo arriba, pero no podemos definirlo. Acá lo podemos definir porque las cilias están por encima del límite de resolución del microscopio óptico. Además, las cilias son móviles. O sea, la función que tienen las cilias no es aumentar la superficie de absorción, como pasa con las microvellosidades, sino que acá las cilias son móviles y la idea es que barren. Hay unos videitos en internet que están muy lindos, después se los voy a buscar por ahí. La cilia hace un movimiento que es como un látigo y barre en una dirección. Y contra lo que uno pensaría, en el aparato respiratorio, en la vía aérea superior, o en la parte alta del aparato respiratorio, las cilias barren hacia arriba, no hacia abajo. ¿Qué barren? Barren el mucus que las células caliciformes generan, y además unas glándulas que están un poquito más abajo también generan, que ahora se les va a contar Juli. Ese moco queda sobre la superficie del epitelio y las cilias lo barren, y entonces uno o lo expectora, lo escupe, o lo deglute, y de tal manera de sacarnos de encima ese mucus. ¿Por qué tengo todo este sistema recontra sofisticado de cilias móviles, mucus en la superficie? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cuál es la idea de todo esto? ¿Por qué millones de años de evolución nos dejaron esto? ¿Nadie? ¿El aire que respiramos está limpio? Ahí sí me pueden contestar. ¿Está limpio, sí o no? No, tiene... No, tiene de todo lo que se les ocurra, sobre todo si están parados en la esquina de la Facu, ¿no? Unas esquinas más contaminadas, pre-pandemia, más contaminadas de la ciudad de Buenos Aires. Las mediciones de aire dieron eso. Entonces, todo lo que ustedes inspiran, o lo frenan unos pelitos que tenemos en la nariz, o avanzan, y el segundo retén que tienen es el mucus, donde las partículas, por ejemplo, de carbón que salió del caño de escape del colectivo que pasó, o del camión que pasó largando humo, o no largándolo, pero también larga partículas de carbón, van a quedar pegadas en este mucus, y este mucus, mis cilias lo van a barrer hacia arriba, y yo lo voy a expectorar, o lo voy a deglutir. Pero de cualquiera de las dos maneras, la ventaja es que me lo saqué de encima, y no llega a la vía aérea inferior, donde sería más complicado. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver que hay otro mecanismo de defensa, pero ya están más jugados. Porque acá todavía tienen un epitelio pseudo-estratificado, que les da cierta protección. Pero más abajo tenemos epitelios simples. Y ahí ya no tenemos tanta protección. ¿Sí? Entonces, ojo gente, porque histológicamente todo está porque tiene alguna razón. Si no, no hubiera perdurado en la evolución. ¿Cuántas veces repetí esto, Javier? ¿Cuántas veces repetiste esto en la cursada? Todo tiene una función. Si ustedes no lo saben, como pasó recién con esto, por qué las cilias son móviles, por qué hay mucus ahí arriba, etcétera, estamos en un problema, porque yo necesito que lo sepan, ¿sí? Porque les une la estructura con la función. Entonces, cilias móviles, estructura 9+2, clásica estructura de una cilia móvil, con cuerpos basales. De hecho, se ve en esta foto que muestra ahí Juli, se ven los cuerpos basales. Ven que se ve como una línea en la cara apical del epitelio donde se anclan las cilias. ¿Se acuerdan que el cuerpo basal es como el que controla ese movimiento que tiene la cilia? Y si no, refresquen las clases de biología celular del cuatrimestre pasado. Entonces, las cilias son móviles, tienen estructura 9+2. Eso logra que el muco se mueva y barra lo que puede haber ahí. Hay un defecto genético que les da cilias 9+0 que son inmóviles. ¿Qué le pasa a ese paciente, a esa o ese paciente que tiene una estructura 9+0 y las cilias no se mueven bien? ¿Qué piensan ustedes que les puede pasar?
Y tiene más predisposición a infecciones respiratorias y capaz hasta Exacto. infertilidad. Exacto. Si es paciente femenino. Si es masculino, Igual. tiene también problemas de infertilidad por el movimiento del flagelo, después lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que me importa ahora es eso, exacto, lo que dijo Matías, ¿sí? Empiecen a conectar, porque cuando esto falla, y les puedo asegurar que falla, en 6.000 millones de habitantes que tiene la Tierra falla bastantes veces, ahí nos damos cuenta de la importancia de la función, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, me callo por un ratito porque ya gasté bastante tiempo de Juli. No pasa nada. Bueno, no, justamente como decía Javi, vamos a tener, o sea, este epitelio respiratorio, si bien acá podemos distinguir quizás lo que son las células ciliadas, las caliciformes y algunas células basales, está compuesto por 6 tipos celulares, que los tienen que conocer a nivel teórico, sobre todo, bueno, y algunas como las ciliadas y las caliciformes las tienen que poder reconocer al microscopio óptico claramente. Entonces tenemos justamente las células caliciformes, que son estas viejas conocidas nuestras, que actúan justamente de manera sinérgica con otras glándulas que van a ver, por ejemplo, en la submucosa que ahora vamos a ver, sintetizando, digamos, el moco que se encuentra en la porción apical o la que contacta con la luz del epitelio, que tiene una función inmunitaria justamente, que actúa también en conjunto con las células ciliadas para barrer los microorganismos o las partículas que se encuentren en la luz, impidiendo así, digamos, que pase a través del epitelio. Tenemos también células en cepillo, tipo 1 y tipo 2, de las cuales las tipo 1 son células sensoriales, o sea, sensan el estado de las vías aéreas, por ende están conectadas siempre con un terminal nervioso. Y luego tenemos células del sistema neuroendocrino difuso, que son las células de gránulos pequeños. Lean más de ellas si quieren, están bastante bien desarrolladas en todos los libros, y es interesante, así que, pero no me puedo desplayar mucho más en esto porque si no se nos haría eterna la clase. Entonces fíjense acá, bueno, una foto del microscopio electrónico de transmisión, fíjense acá las células de caliciformes, o goblet cells, células de goblet también se les dice. Tenemos pues las células ciliadas, y acá vemos también células basales. Las células basales, creo que no se los dije, son las células madre, o sea, van a dar lugar al resto de las células del epitelio. Y ahora sí pasamos a lo que es la tráquea, que es el primer órgano que vamos a ver del sistema respiratorio. Miren esta imagen de tráquea, un poco aumento, ¿qué tipo de órgano les parece que es? ¿Hueco o macizo? Hueco. Está fácil. Hueco. Muy bien. Es un órgano hueco. Entonces, no sé si vimos otro órgano. Ah, sí, vimos corazón. Bueno, como en la mayoría de los órganos huecos, igual que el corazón, los vamos a nombrar o a describir desde la luz hacia la periferia, y generalmente se organiza en túnicas. En este caso vamos a tener una túnica mucosa, una túnica submucosa, una cartilaginosa o muscular, que fíjense como el cartílago es un anillo incompleto en forma de C, tenemos una región también muscular, por eso es cartílago muscular. Y luego tenemos una adventicia, que es de tejido conectivo colágeno laxo, que tiene generalmente vasos, nervios, puede tener también tejido adiposo, que es todo esto que vemos en la región más periférica. Si empezamos a escribir desde la luz hacia la periferia, como en todo órgano hueco, lo primero con lo que nos encontramos es este epitelio, que es el epitelio respiratorio, que ya les nombré, digamos, lo describimos, de epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, y asienta sobre una lámina propia, que es un tejido conectivo colágeno laxo, también se llama corion. En conjunto, el epitelio respiratorio, y acá dice epitelio traqueal, pero es lo mismo que epitelio respiratorio, y la lámina propia forman la mucosa. O sea, lámina propia o corion es cualquier tejido conectivo por debajo del epitelio de la mucosa. Sépanlo de ahora en más porque fíjense que es un patrón que se va a ir repitiendo en los distintos órganos huecos que vamos viendo. Y luego tenemos la submucosa, que está inmediatamente por debajo de la mucosa, que es de tejido conectivo colágeno laxo. O sea, acá dice denso, pero en realidad es un colágeno laxo un poco más denso que el de la lámina propia, pero no es un tejido conectivo denso per se. Sí lo podemos ver un poco más acidófilo, justamente porque las fibras están un poco más empaquetadas, pero no es un denso, digamos. Y lo más característico de la submucosa, de la tráquea, es que va a tener estos acinos mucosos y mixtos, podemos ver también, fíjense que tiene esta semiluna serosa, que acuérdense que era un artificio de técnica, que justamente son estas glándulas que yo les decía que actúan en conjunto con las células caliciformes para, digamos, formar esta capa de moco que se encuentra en la porción apical de la mucosa. O sea, estos acinos tienen un conducto que atraviesa la mucosa y desemboca en la luz. Que hay algunas fotos que están muy buenas y que se ven, pero se ve, digamos, cómo desemboca, pero yo no encontré ninguna. Así que nada, sépanlo, y si encuentran alguna, pásensela. Bueno, entonces recuerden, mucosos y mixtos, son los acinos que encontramos acá. Mucosa, epitelio respiratorio y lámina propia, submucosa, tejido conectivo colágeno laxo, un poco más denso que el de la mucosa, y acinos mixtos y mucosos.
Pasamos a la siguiente capa, que es la cartílago muscular. Respecto a la capa de cartílago, bueno, fíjense, típico cartílago hialino, tejido conectivo no especializado, mucha matriz, la matriz es basófila, acuérdense que era característico de lo que es el cartílago hialino, basófila por los glucosaminoglicanos. Si hiciéramos más aumento, veríamos a los condrocitos en los condroplastos, que también son muy característicos, pero bueno, medio que es bastante fácil de distinguir. Y en la porción posterior, o sea, acuérdense que yo les dije que era como un anillo incompleto, la porción posterior de la tráquea tenemos la parte muscular, que sería de esta capa cartílago muscular, donde vemos haces de músculo liso. ¿Cuál es la gracia de tener esta parte muscular, digamos, en la porción posterior? Es que le permite, o sea, le da cierta expansibilidad, si quiere, no sé si existe esta palabra, a la tráquea para poder regular justamente el tamaño de su luz, y es algo que evolutivamente funciona, por ende sirvió, por ende lo seguimos manteniendo, ¿no? Antes que entonces, sigas, a ver, Julia, antes que sigas, acá Cami pregunta algo, pero no llego a entender lo que pregunta. ¿Sí, Cami, por ahí nos puedes ayudar a entender qué duda tenés? Dice, si se encuentran acinos mucosos, ¿debería haber células caliciformes y viceversa, o puede haber uno y no el otro? Hay Claro, todo, a ver si entiendo y si no me acercás vos. Yo te digo lo que hay, así no hacemos lío, porque como además queda grabado, después si no se confunden. Hay caliciformes siempre, y hay acinos serosos, mucosos mixtos, siempre. ¿Ok? Esa es la... Claro, o sea, en este órgano, yo pregunto en general, como si tenemos un preparado, pero no sabemos de qué. Este órgano es el planeta tráquea, ¿sí? Lo que pasa en el planeta intestino delgado es otro planeta, ¿sí? O sea, pasa esto en la tráquea. Después puede ser que estemos hablando de otro órgano donde de golpe no hay acinos serosos mucosos y sí hay caliciformes, de hecho los hay. Claro, esa era mi pregunta. No es general, o sea, Okay. no es general. Esto es como un Lego, como un Mecano, como un mis ladrillos, como el juego que hayan jugado. La naturaleza construyó con las mismas recetas diferentes cosas, ¿sí? Porque la naturaleza es como un equipo de fútbol, el equipo que gana no se toca, ¿viste? Que hay un dicho de los directores técnicos, si el equipo ganó, en general no lo cambio. Bueno, y la naturaleza hace lo mismo. La naturaleza agarra determinadas soluciones que funcionaron en algún lado y las usa en otra mezcla que hace nuevamente. Entonces, la estructura histológica, acino seroso, acino mucoso, acino mixto, la vas a ver en muchos lugares. A veces cerca de células caliciformes que hacen lo mismo o otra función, y a veces lejos. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso para que no empiecen a trazar diagonales que les van a complicar entender las cosas. En este planeta tráquea es así. Después vamos a ver otro planeta del mismo sistema solar que es el cuerpo humano, que capaz que las cosas están puestas diferentes. ¿Se entiende? Yo digo, para ser bien claro y estricto con eso, porque si no por ahí se empiezan a confundir y a elucubrar cosas que después me las encuentro en los finales, lamentablemente, y que a veces cometen errores, ¿no? Y además no aprenden, obviamente. Bien. ¿Listo, Cami? Creo que está, ¿no? ¿Sí, no? Sí, gracias. O la asusté tanto que no quiere preguntar más. No. Preguntas bienvenidas y sobre todo estas. Hace poco, en un final, no voy a ir a la anécdota puntual porque me parece que no corresponde, pero me encontré con un error que yo le dije a la alumna, le digo, ¿alguien te explicó eso así? Porque lo explicó tan bien, pero estaba tan mal. O sea, lo explicó como totalmente convencida. Me dice, no, es que yo lo pensé así. Digo, ¿y lo venís a probar en el final? No a probar, sino a probar a ver si está bien en el final. Pero había lucubrado una teoría que era totalmente errónea. Entonces, ojo con esas cosas. Pregunten, ¿sí? Y en general, la mayor parte de las cosas ya las entendimos. Algunas cosas no, y son bienvenidas las preguntas de lo que no se sabe todavía en el campo, pero no elucubren de que hay cosas que van a ir de la mano, porque ahí van a cometer errores y no necesariamente es así. ¿Sí? Y preguntas bienvenidas. ¿Sí? Me callo ahora sí. Bueno, entonces, esta ya la hemos descrito. Fíjense que acá también se ve la adventicia, en la porción más periférica, este tejido conectivo colágeno laxo, que es igual en todos los órganos que vamos a ver, así que de ahora en más, cuando hablan de adventicia, tejido conectivo colágeno laxo, vasos y nervios, sépanlo, ¿no? Como para ir automatizando algunas cosas que les van a ahorrar estudio. Y bueno, entonces nada, repaso de tráquea. Respecto a la mucosa, es el epitelio respiratorio más lámina propia. La submucosa, tejido conectivo colágeno laxo, más acinos mucosos y mixtos. Después tenemos la capa cartílago muscular,
recuerden, cartílago en forma de C y el músculo, digamos, en lo que queda sin completar de cartílago. Y luego tenemos la adventicia en la porción más periférica. Mucho ojo, perdón, estoy rehablador hoy, pero mucho ojo con esta imagen que estamos viendo, es tráquea humana. Y las imágenes que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, y los preparados, si los pudiéramos ver cuando vengan a la presencial, son en general de rata. ¿Por qué? Porque además la tráquea humana tampoco entraría en nuestro preparado, porque es mucho más grande. Entonces, la tráquea humana tiene este cartílago en forma de C, o en forma de herradura, ¿sí? Que si yo no recuerdo mal, se lo puede tocar incluso, ¿no? Ustedes que saben más anato que yo, se lo puede tocar por acá. Uno puede palpar bueno, ya lo van a ver si no es neumo. Pero se puede palpar los discos de cartílago. Pero fíjense que atrás está cerrado por músculo liso. En cambio, la rata de laboratorio, que usamos mucho para los preparados, porque es más pequeño, pero la estructura se repite, tiene un cartílago en forma de espiral. Eso hace, ¿recuerdan una espiral, un resorte? Bueno, así es el cartílago de la rata. Y va acompañado de músculo liso. No es como este que está cerrado por detrás, este es como que está así y cerrado acá atrás por músculo liso. El de la rata es en espiral y va acompañado de músculo liso. Entonces lo que ustedes se van a encontrar en los cortes, cuando vean las imágenes de la guía TP o si miraran las imágenes nuestras en el práctico, se van a encontrar como el cartílago como en placas, ¿sí? O sea, como pedacitos de cartílago, no cartílago todo completo. A veces tienen suerte y se ve bastante completo, pero nunca lo van a ver así en forma de C, porque están viendo una espiral, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces piensen ustedes la tráquea rodeada de espiral, de cartílago y músculo liso, y cuando eso lo corto, voy a encontrar por ahí una vuelta de cartílago, un pedazo de músculo liso, ¿se entiende? Ojo con eso, porque por ahí les puede llegar a confundir. Si ustedes tienen que describir tráquea, la describen exactamente como la describió Juli, porque estamos hablando de tráquea humana. Pero cuando se sienten a mirar una foto, si ven cartílago en placas, sobre todo cuando vayamos un poquito más abajo, no se hagan problemas, porque es normal, ¿sí? Detalle importante para el práctico que no estamos teniendo, pero como las fotos vienen de ahí, me pareció importante recordárselos también, ¿sí? Listo, ahora sí me callo por un ratito. No, sí, es verdad, me había olvidado de eso, que en la cadera son. Claro, nosotros pasa que con Lucas nunca estuvimos o sea, estuvimos cuando éramos alumnos después, pero no volvimos a la cátedra, entonces hay cosas que se pierden. Bueno, los chicos no pisaron la facultad, creo, ¿no? No pisaron la facultad, la mayoría de ustedes, excepto que alguien recurse de hace unos años, pero vamos a cambiar eso pronto. Ok, bueno, entonces ahora queda pulmón, que es el último órgano y el más, digamos, que más tiempo nos va a llevar de lo que es sistema respiratorio. Fíjense, este es pulmón a bajo aumento, ¿qué tipo de órgano les parece que es? ¿Macizo o hueco? Hueco. Macizo. A ver, es Recorte. un clásico, no. El pulmón es justamente un órgano macizo, porque si bien está compuesto por múltiples cavidades, y a uno por ahí, digamos, por una cuestión de cultura general le parece que es un órgano hueco, no se organiza en torno a una luz única y central, sino que son múltiples cavidades, que son como la unidad funcional del pulmón, pero no es una luz única y central, por ende es un órgano macizo. Es un órgano macizo y que está recubierto por una serosa, que en este caso va a ser la pleura, que la serosa, recuerden, cuando hablamos de serosa hablamos de mesotelio, asentado sobre un submesotelio. Mesotelio era epitelio plano simple, submesotelio tejido conectivo colágeno laxo, es lo que vamos a ver rodeando al pulmón. Es la pleura visceral, en este caso la pleura visceral es la que está pegada a la víscera, o sea, al pulmón. Si hacemos un aumento un poco mayor que el de la imagen anterior, esto es lo que vemos de pulmón, o sea, este es, digamos, el parénquima del pulmón. Fíjense que tiene como múltiples cavidades, pero no es una única y central, por ende no hablamos de un órgano hueco. Entonces, el estroma del pulmón van a ser, bueno, un tejido conectivo con una gran cantidad de fibras elásticas, porque justamente necesitamos que sea un órgano que se pueda expandir y contraer, o sea, que se expanda cuando inspiramos, que se contraiga cuando expiramos, por ende tiene una gran cantidad de fibras elásticas, y acá tenemos una imagen donde se marcan las fibras elásticas y qué técnica les parece que puede llegar a ser. Hay dos. ¿Cuál les parece que es? Igual con que nombren una, chicos, ya estoy contenta, ¿no? Para ver fibras elásticas. La Rosina Fuchsina. Resorcina fuchsina. Ahí Muy está. bien. Era por ahí. Es esta que estamos viendo acá, y también podemos verlo con orseína. Pero acuérdense que orseína es más oscuro, más amarronada la tinción.
Y respecto al parénquima del pulmón, van a ser estructuras tubulares ramificadas, o sea, se ramifican a partir de la tráquea y se van heredando, digamos, distintas dicotomizaciones, que van a estar especializadas en la conducción y o en la hematosis. Entonces, antes de empezar a hablar de lleno de lo que es el parénquima pulmonar, esta imagen está bastante buena para entenderlo como un todo, digamos. Fíjense, tenemos la tráquea, que va a dar lugar a los dos bronquios principales, o bronquios extrapulmonares. No vamos a hacer mucho énfasis, porque de hecho estamos hablando de pulmón y están por fuera del pulmón. Básicamente, descripción histológica es igual que la de la tráquea, nada más que tienen la pared un poco menos desarrollada. Estos bronquios extrapulmonares van a dividirse y van a dar lugar a los bronquios intrapulmonares, que son los que vamos a ver ahora. De los bronquios intrapulmonares se siguen dividiendo, van a dar los bronquiolos, que tenemos bronquiolo propiamente dicho, luego tenemos el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio, digamos, conscientes se siguen ramificando, y luego tenemos lo que son los alvéolos, o sea, en realidad los bronquiolos respiratorios desembocan en el conducto alveolar, en los sacos alveolares, y por último los alvéolos, que son esta estructura, digamos, que genera hematosis por excelencia. Fíjense, además, esta imagen está muy buena porque fíjense cómo el epitelio va variando, no solo en su tamaño, digamos, pasa de un epitelio pseudoestratificado a un epitelio plano, porque recuerden que nosotros lo que queremos en la porción respiratoria, que es donde es plano, es que se fomente el intercambio con el medio, y para fomentar el intercambio con el medio siempre, evolutivamente, aparece lo que es un epitelio plano, sino que también la composición de este epitelio va variando. Fíjense cómo la mayoría de los componentes terminan disminuyendo, salvo las fibras elásticas que se mantienen justamente por esta capacidad expansible del pulmón que necesitamos que se mantenga, pero fíjense cómo va perdiendo componentes, se quiere, el epitelio, y se va especializando más en esta única función, que es la del intercambio gaseoso. Entonces, bueno, está muy buena esta imagen, y vuelvan sobre ella, están los seminarios de la cátedra, porque sirve para darle como toda una visión integrada. Sin más preámbulos, pasamos a lo que son los bronquios. Tenemos los extrapulmonares o primarios, que bueno, ya les dije, son similares a la tráquea. Y luego tenemos los intrapulmonares, que son justamente los que están dentro del pulmón, o secundarios. ¿Cómo va a ser la mucosa de estos bronquios? La mucosa tiene el epitelio respiratorio, del que ya veníamos hablando, nada más que es un epitelio que es un poco más bajo, se asienta sobre una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo, lo mismo que en la tráquea. Luego tenemos una submucosa de tejido conectivo colágeno laxo, también un poco más denso, donde podemos llegar a encontrar estos acinos mucosos o mixtos, sobre todo en los bronquios más cercanos a la tráquea, ¿no? En lo que es ramificación. Luego tenemos una capa muscular, de músculo liso continua, que sufre contracción post-mortem, y es lo que le da a la luz de estos bronquios, esta morfología festoneada o estrellada, que se acuerdan que esto también pasaba en algunas arterias, que digamos, la capa muscular se contrae post-mortem y da esta imagen de luz festoneada. Y luego tenemos una capa de cartílago y alino, que en este caso no va a ser una capa como esto continua de cartílago, sino que va a ser cartílago en placas, que eso también nos orienta al diagnóstico de bronquio intrapulmonar. Bueno, además que está dentro del pulmón, ¿no? Claramente tráquea no va a ser. Y luego tenemos una adventicia menos desarrollada que en la tráquea, porque justamente, o sea, la pared va a ir perdiendo espesor y componentes, digamos, mientras se va ramificando. Entonces, importante para el diagnóstico de esto, acuérdense, luz festoneada, y además que hay una capa muscular entre la submucosa y el cartílago. Acá un repasito: mucosa, epitelio respiratorio más lámina propia, que me faltó acá. Submucosa, tejido conectivo laxo, donde pueden haber glándulas seromucosas, dependiendo, digamos, cuán cercano esté a la tráquea el bronquio. Luego tenemos la muscular, capa continua de músculo liso, que le va a dar la luz festoneada, y la capa cartilaginosa, que se encuentra en placas, y que van a ir disminuyendo hacia los bronquiolos. Otra cosa para entender, ¿no? Pulmón, es que a medida, o sea, nosotros se va ramificando las distintas estructuras, y van a haber un montón de estructuras que son como híbridas entre una y la otra. O sea, no tomen esto como tajante, sino que a la hora de hacer el diagnóstico de una estructura, fíjense qué es lo que predomina. Pero puede ser que hayan estructuras que sean, digamos, como ambiguas. O sea, no es que pasamos de un bronquio intrapulmonar a un bronquiolo propiamente dicho de manera súper tajante, sino que hay estructuras como que generan duda. Supongo que quizás no es la que le van a poner en un examen, o sea, recuerden, ¿no?, todas las características, pero entiéndanlo también de esta manera. Entonces, pasamos ya a lo que son los bronquiolos. Como les decía, tenemos el propiamente dicho,
el terminal y el respiratorio. O sea, el propiamente dicho es el más cercano a la porción conductora y el respiratorio ya forma parte de la porción respiratoria. Perdón, déjame decir algo. Súper importante eso, estaba muteado y no me he dado cuenta. Súper importante eso que dijiste recién, súper importante, quiero subrayarlo 3 veces. Estamos hablando de un conducto que está bajando de espesor y que nosotros tratamos de clasificar en bloques, parecido a lo que pasa con los vasos. Entonces, lo que les digo, Juli, es tal cual. Hay estructuras que van a ser a mitad de camino entre ambas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, si tienen la mala suerte, que es porque las cosas pueden pasar y se pueden encontrar con una foto así en un examen, ustedes hacen como si fuera un diagnóstico, hacen el ejercicio de hacer un diagnóstico futuro de un paciente. Todo esto me dice que es tal cosa. Todo esto me dice que es tal cosa. Por lo tanto, defino que esta es la estructura. ¿Estamos? ¿Qué tienen que hacer si ustedes encuentran una foto que no pueden definir si es A o B, si es un bronquio o si es un bronquiolo propiamente dicho? Agarran y juntan y ponen una lista de las cosas que se parecen a cada uno de ellos. Y definen el diagnóstico ahí. Entonces, en el peor escenario de que ustedes no la hayan pegado o no hayan puesto bien el diagnóstico, nosotros que los estamos evaluando sabemos que ustedes saben definir el diagnóstico y la foto era poco feliz. ¿Se entiende? Entonces, lo que ustedes están haciendo es le están haciendo un juicio a la imagen, ¿sí? Entonces, ponen todo lo que les dice que es un bronquio intrapulmonar y todo lo que les dice, no sé, que es un bronquiolo propiamente dicho o lo otro que fuera. Y ahí ustedes definen, bueno, por todo esto que yo sé que tiene que tener uno y el otro, defino que es tal cosa. Entonces, en el peor escenario que ustedes no definieron bien, nosotros sabemos que saben. Porque acá el punto no es que ustedes vean, uy, la foto que buscamos. No, la cosa es que ustedes muestren que saben, ¿sí? Se va a cortar esto en cualquier momento. Así que, súper importante eso, lo subrayo 3 veces. Cosas raras puede haber, hay cosas a mitad de camino. Hago una lista de qué me dice que es una cosa y qué me dice que es la otra. ¿Estamos? Bien. Se corta esto, se corta, se corta. No se corta, lo corto yo. Así podemos seguir tranquilos. Bueno, lo corto. Así, pues si no me sale. Listo. Bueno, entonces, no sé dónde nos habíamos quedado. Bueno, sí, nada, un breve repaso de lo que es bronquio intrapulmonar. Creo que ya lo dijimos. Bueno, mucosa, epitelio respiratorio y lámina propia. Su mucosa puede tener glándulas. Muscular es una capa continua de músculo liso. Y después la cartilaginosa, que acuérdense que está en placas. Pasamos a lo que es bronquiolos. Y cuando hablamos de bronquiolos, lo mismo, acuérdense que hasta acá habíamos hablando de lo que era epitelio respiratorio. Cuando hablamos de bronquiolos, hablamos de epitelio bronquiolar, que mismo, como veníamos diciendo, piénsenlo también como un híbrido, por ende hay células que, si bien es difícil que las encontremos, yo las puse acá porque pueden llegar a aparecer, o sea, no nos van a hacer el diagnóstico diferencial que aparezcan o no, porque piénsenlo como todo un proceso. Entonces, respecto al epitelio bronquiolar, aparece este nuevo tipo celular, que son las células secretoras bronquiolares o células de Clara, que son células que lo que van a hacer es sintetizar un factor tensioactivo, que es un factor que justamente lo que hace es romper la tensión superficial que generan los componentes acuosos que hay en la pared de los bronquiolos. A grandes rasgos lo que hacen es impiden el colapso de las vías aéreas, o al menos impiden que este colapso sea, digamos, que no se pueda romper con el ingreso de aire. Muy importante el factor tensioactivo, y se corresponde o se relaciona con una disminución quizás de lo que es la capa de músculo liso, que si bien la función no es la misma, es una función sinérgica, o sea, cuando empieza a disminuir el músculo liso, empieza a aparecer este factor tensioactivo para impedir que la luz colapse. Luego tenemos las células en cepillo, que eran estas células que sensaban, digamos, con capacidad sensorial, ¿no? En contacto con una terminal nerviosa, que sensaban como el estado de las vías aéreas. Tenemos las células de gránulos pequeños, que son las del sistema neuroendocrino difuso, y pueden aparecer células ciliadas y células caliciformes, pero empiezan a disminuir, sobre todo las células caliciformes, o sea, es poco probable que encontremos una célula caliciforme en el epitelio bronquiolar, pero están, y sobre todo por esto de que es un proceso, o sea, no es que se pasa tajantemente de epitelio respiratorio a epitelio bronquiolar, así que nada, considérenlo cuando ven una imagen que pueden haber estos tipos celulares. Entonces, se va a tratar de un epitelio cilíndrico simple, ciliado, con células caliciformes, a un epitelio cúbico simple ciliado. O sea, va a ir variando, va a ir disminuyendo en su altura, consiguiente, van avanzando las ramificaciones. Entonces, bronquiolo propiamente dicho, tenemos un epitelio que es cilíndrico, simple, ciliado, donde pueden haber células caliciformes, apoya sobre una delgada lámina propia, sin glándulas, sin nada. Luego tenemos una capa de músculo liso continua y bastante gruesa, que es el músculo de Reisensen, si no me equivoco,
que justamente también tiene contracción post-mortem, bueno, o sea, todo el músculo tiene contracción post-mortem, ¿no? El músculo liso, pero es lo suficientemente desarrollado como para que nos genere esta luz festoneada, también característica del bronquiolo propiamente dicho. No hay cartílago, o al menos no hay cartílago muy desarrollado, acuérdense que podemos encontrar estructuras medio híbridas, y bueno, luego tenemos una adventicia también bastante poco desarrollada, o sea que se pierde de hecho con el estroma del órgano. Fíjense la luz festoneada característica, y miren esta imagen, que bueno, pobre, no es lo más bello que encontré, pero bueno, o sea, es lo más bello que encontré, pero no es lo que más bello que van a encontrar. Fíjense que es un epitelio cilíndrico ciliado, o sea que las cilias son bastante menos desarrolladas que lo que veníamos viendo hasta ahora, y además que es un cilíndrico bastante bajo, o sea, va a ir disminuyendo más hacia un cúbico. Bueno, bronquiolo terminal es el siguiente tipo de bronquiolo. Fíjense, ahora vamos a hacer aumento, obviamente, pero fíjense que la luz ya no es festoneada, sino que es una luz bien lisa o redondeada. El epitelio va a ser un epitelio cúbico, simple, ciliado, que asienta sobre una lámina propia muy poco desarrollada, o sea que se pierde incluso. Y luego tenemos una capa de músculo liso, también continua, pero muy poco desarrollada, por ende la contracción post-mortem no es suficiente, o sea, bueno, no permite que, o no forma esta luz festoneada. Fíjense, y además acá podemos ver lo que son las células de la clara, o las células secretoras bronquiolares, que no les había dicho, pero la podemos distinguir al microscopio óptico, porque son células que tienen como una convexidad apical. Fíjense, ven que tienen como una pancita que contacta con la luz. Bueno, estas son las células de clara, además son bastante claras, digamos, o bastante pálidas. Entonces, bueno, nada, si les llegan a poner una imagen, sepan que se ven así, no sé si es muy común que se pregunte esto, pero sépanlo. Entonces ahora seguimos con los bronquiolos, pero ya pasamos a lo que es la porción respiratoria, que hasta acá era porción conductora, o sea, hasta bronquiolos terminales es porción conductora, y ahora pasamos ya a lo que son los bronquiolos respiratorios, que fíjense que el epitelio va a ser cúbico simple, pero puede llegar a virar un epitelio plano, por ende decimos que acá empieza la hematosis, o puede empezar la hematosis, y lo más característico de este tipo de bronquiolos es que su luz está interrumpida por el inicio de los sacos alveolares, ¿no? Fíjense, esto es lo que vamos a ver cuando vemos un bronquiolo respiratorio. Este epitelio cúbico que se ve interrumpido por el inicio de lo que son los sacos alveolares. Respecto al músculo liso, encontramos como fibras de músculo liso aisladas, o sea, no es una capa continua como era hasta este momento, ¿no? Entonces acá, como lo mismo, para hacer un repaso, bronquiolo propiamente dicho, recuerden que el epitelio es cilíndrico, y tenemos una capa gruesa muscular, que es el músculo de Reisensen, que hace que la luz se vea festoneada. Bronquiolo terminal, la mucosa, o sea, el epitelio pasa a ser cúbico, o sea, de cilíndrico a cúbico, la muscular es continua pero delgada, por ende no nos da esta luz festoneada característica, y el bronquiolo respiratorio es un epitelio cúbico bajo, a plano simple, donde vamos a encontrar, digamos, lo vamos a encontrar rodeado por fibras de músculo liso aisladas, y su característica más importante o más diferencial, ay Dios, me estoy reatravesada para hablar, más diferencial es el hecho de que su pared está interrumpida por los sacos alveolares. Y ahora sí pasamos a lo que son los alveolos. Esta estructura, digamos, que es la que ocupa básicamente todo el pulmón, o sea, la mayor parte del pulmón, estos son los alveolos. Fíjense que es un epitelio bien plano, que favorece el intercambio con el medio. Y bueno, nada, esta imagen también ya la habíamos visto, se muestran todo lo que son las fibras elásticas que siguen estando muy desarrolladas en esta región. Respecto a los alveolos, van a estar compuestos por otro tipo de epitelio, que es el epitelio, o sea, su pared va a estar compuesta por otro tipo de epitelio, que es el epitelio alveolar. O sea, recuerden que hasta acá teníamos epitelio respiratorio, epitelio bronquiolar, y ahora tenemos epitelio alveolar. Las células que componen el epitelio alveolar van a ser tres. Por un lado tenemos el neumonocito tipo 1, que son células bien planas, fíjense cómo está que vemos acá, o sea, son aplanadas con su eje mayor paralelo a la superficie o al eje del tejido, y son las que van a formar la barrera hematogaseosa, por ende son las que van a formar, o hematoalveolar, por ende son las que van a tener la función de hematosis en sí. Luego tenemos el neumonocito tipo 2, que sintetizan un factor tensioactivo, que es el surfactante, que tiene una composición bioquímica distinta que el factor tensioactivo que liberan las células de clara, pero sin embargo la función es la misma o similar, y son células que son más bien cúbicas o esféricas, fíjense cómo se ven acá. Y luego, bueno, tenemos estas células en cepillo que censan el estado de las vías aéreas, que siguen apareciendo, no las pueden distinguir al microscopio óptico, pero bueno, sepan que están. Y les puse acá un cuarto tipo celular,
que si bien no forma parte del epitelio, también, digamos, se incluye dentro de lo que es alveolo, que es el neumonocito tipo 3 o macrófago alveolar. O sea, no se incluye dentro del epitelio porque justamente es un macrófago, se encuentra en la luz alveolar, pero es como una última instancia de control inmunitario, si se quiere, o sea, aquellas partículas que lograron pasar, a partículas antigénicas o de cualquier tipo, ¿no? Que lograron pasar o superar la barrera de lo que era el moco y las cilias, ¿no? En las vías aéreas superiores, se encuentran acá con una última barrera, que es el neumonocito tipo 2 o el macrófago alveolar, que, bueno, justamente fagocita estas sustancias y luego, digamos, cuando tosemos, lo expectoramos y salen los macrófagos con la sustancia, la partícula. Entonces, bueno, nada. Neumonocito tipo 3 es macrófago alveolar, que fíjense que acá se ven, igual es muy difícil de ver, que en los preparados no, normalmente estos macrófagos alveolares, pero bueno, aprovechamos estas imágenes que están buenas para que los puedan ver. Juli, perdón, tengo ahí Ali consultó, creo que era Claribel, consultó si el músculo es más grueso en el bronquio que en el bronquiolo propiamente dicho. Y la respuesta es que sí es más grueso en el bronquio, pero el bronquio tiene una gran ventaja que todavía tiene cartílago. Entonces, el bronquio tiene un músculo liso, pero todavía tiene cartílago que le da cierta estructura. El problema que tenés en el bronquiolo propiamente dicho, y más abajo, es que vos ya perdés el cartílago. Entonces, ese músculo liso, además es muy grueso en función de la luz, porque vos también tenés que tener en cuenta, Claribel y todos, que siempre el grosor de algo en histo y en los tejidos en general, depende también de la luz que tenés, porque por ahí tenés un músculo que es más o menos grueso, pero la luz es muy pequeña, entonces la relación es tremenda, ¿no? O sea, la importancia de ese músculo es tremenda. La importancia del músculo liso en el Reisensen y más abajo también, es que es un músculo liso que es el que sostiene la estructura de esos bronquiolos. Ahora no tanto porque, digamos, estamos todos preocupados con el COVID, pero época previa al COVID, la mayor preocupación en pediatría, en infecciones respiratorias, una de las mayores preocupaciones es la bronquiolitis, ¿sí? La bronquiolitis no es otra cosa que una infección de un virus, en general es sincicial respiratorio, lo van a ver dentro de un tiempo, pero no importa, que tiene la mala costumbre de infectar en esa zona, ¿sí? De bronquiolos hacia abajo. Entonces, al infectarse, se irritan los bronquiolos, se cierran, y los nenes saturan mal, y a veces hay que ponerle oxígeno y demás. Y puede producir incluso la muerte. Entonces, el músculo del bronquiolo propiamente dicho, ¿es más finito que el del bronquio? Sí, la respuesta es sí. Ahora, tiene una importancia terrible porque es muy grueso en función de la luz del bronquiolo propiamente dicho, y es súper importante. Les diría que es la estructura casi más llamativa de ese bronquiolo propiamente dicho. Una cosa más, a veces les da duda, acá bronquio intrapulmonar, acá bronquiolo propiamente dicho. Pregúntenle a la foto que están viendo si todavía le queda alguna glándula submucosa. Si le queda una glándula submucosa, todavía está en un bronquio intrapulmonar. Si ya no tiene, y todo el resto de las cosas coinciden con el bronquiolo propiamente dicho, ustedes ya se pueden quedar tranquilos que están en un bronquiolo propiamente dicho o un poco más abajo. ¿Bien? Una cosa más. ¿Cómo me puedo imaginar con algo de la vida diaria qué es el pulmón? ¿Vieron una esponja? La esponja de bañarse o la esponja de lavar los platos, si hacen tareas todavía en casa o conviven con amigas, amigos y ya tienen que hacer tareas en casa. Bueno, ¿vieron una esponja? ¿Vieron que la esponja para que absorba algo ustedes la tienen que apretar? Porque si yo la esponja así sin apretarla, la pongo arriba, no sé, se me cayó líquido arriba de la mesada. Pongo la esponja así, no pasa nada. Y mi mamá me dice, no, pues, son nabos, agarrá, apretá la esponja y va a chupar el líquido. Exactamente lo mismo hace el pulmón. El pulmón está apretado y se abre para que pueda ingresar el aire, hace lo que tiene que hacer con el aire, que es intercambiar el oxígeno y demás, que ahora lo vamos a ver en un minuto, y después lo comprimo de vuelta para que el aire vuelva a salir. ¿Se entiende? Entonces, en situación normal, es como que está casi al vacío, ¿no? Les diría, porque tiene que ingresar el aire pasivamente y después aprieto otra vez. Imagínense una esponja, ¿no? Tengo la esponja apretada, la abro, entra el líquido, en el caso de la esponja, aprieto y vuelve a salir el líquido. ¿Se entiende? Así funciona el pulmón. Ahora, funciona así si tenemos el tensioactivo que me da el surfactante. ¿Por qué? Otro experimento para cuando termine la clase. Agarren una hoja de nylon, echen agua y póngale otra hoja de nylon. Póngale agua en el medio. Cuando ustedes las traten de separar, van a tener que hacer mucha fuerza para separarlas.
Porque la tensión superficial tiende a pegar las dos capas que ustedes están poniendo. Si esto fuera membrana, sería lo mismo, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen líquido acuoso entre dos capas, lo que va a pasar es que cuando ustedes lo quieran separar, va a ser mucha fuerza. Cuando ustedes multiplican eso por todo el espacio que tenemos de alvéolos y de bronquiolos respiratorios en el pulmón, estamos hablando del orden de metros cuadrados para cientos de, casi miles de metros cuadrados, ¿sí? Entonces, lo que ustedes están teniendo ahí es mucha fuerza. ¿Cómo solucionó eso la naturaleza? Dijo, bueno, dale, poner un detergente en el medio, que rompa esa tensión superficial para que sea más fácil el despegado de las membranas. Recuerden que el pulmón estaba apretado y tiene que aflojarse para entrar el aire. Si yo no me puedo aflojar, no entra el aire. La cantidad de surfactante es tan importante que es lo que define si un bebé prematuro puede sobrevivir, si tiene suficiente surfactante en sus pulmones. Porque si no, lo que hay que hacer es ver cómo está el desarrollo, tal vez darle algún corticoide a la mamá para que el bebé termine de desarrollar el surfactante de pulmón. ¿Se entiende? Entonces, sin surfactante, el pulmón no funciona porque quedan pegadas las paredes. Con surfactante se pueden despegar y permite la entrada de aire. O sea, si no tengo surfactante, no puedo respirar. ¿Se entiende? Uy, me olvidé el surfactante y por eso me bajó la nota Javier en un parcial. ¿Es importante el surfactante? Sí, gente. Esto no es, me equivoqué, una manzana roja con una verde, ¿sí? O con una más o menos verde. Acá estamos hablando de algo que hace la diferencia entre que una persona pueda respirar y no. ¿Estamos? ¿Bien? Bueno, experimentos para hacer en casa. Bueno, entonces, ya, como decía Javi, numeroso tipo 2, sintetiza el surfactante, súper importante. El tipo 1 forma la barrera hematogaseosa, ahora vamos a ver un poco más. Y bueno, el tipo 3, acuérdense que es macrófago alveolar. Ay, Fíjense perdón, hoy estoy encendido hoy. ¿De dónde vienen los neumonocitos tipo 3? Queridas, queridos, ¿de dónde vienen los neumos tipo 3? ¿Cómo llegaron ahí? ¿De dónde nacieron? No son de ahí, vinieron de otro lado. Son macrófagos. Vinieron de deberían nacer en la monocitos. médula? Ah, bien, salieron de la médula, de un nido blanco de la Y médula. llegan por la sangre. Llegaron por la sangre. Y cuando estaban en la sangre, ¿cómo se llamaban? Porque yo recuerdo neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, glóbulos rojos y plaquetas, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Cómo venían disfrazados en la sangre? Venían como monocitos, gente querida. Monocitos, ¿sí? Entonces salieron, como dijo una compañera, creo que fue Sofía, salieron de la médula ósea. ¿De dónde salieron? De un nido blanco, ¿sí? Son agranulocitos, salieron de un nido blanco igual, pero salieron de un nido blanco. Fueron a la sangre, en la sangre eran monocitos. Llegaron a los pulmones, se extravasaron, se salieron de los vasos y se instalaron a hacer lo que saben hacer, fagocitar cosas, en el alvéolo. Estos macrófagos que yo tengo en el alvéolo, en neumonocitos tipo 3, ¿van a estar forever and ever ahí? O sea, ¿van a estar para siempre ahí? No, van a hacer su trabajo, que es fagocitar cosas, y cuando yo expectore o tosa, expectorar quiere decir escupir, ¿no? Pero o cuando yo tosa y expectore o degluta, lo que va a pasar es que esos macrófagos alveolares van a salir junto con toda la mugre que se pegoteó y qué sé yo, y lo voy a deglutir o lo voy a expectorar. Pero para el organismo es la solución para sacarnos de encima eso. Entonces, si yo soy una partícula chiquitita de carbón que salió del caño de escape del colectivo o de cualquier otro lado, primero me van a tratar de parar las fimbrias que tengo acá, los pelitos que tengo en la nariz. Después va a intentar pararme el mucus y que las cilias me barran. Y si yo soy una partícula con mucha suerte, voy a terminar abajo en el alvéolo, donde voy a ser fagocitada y voy a quedar adentro de un macrófago. Como soy una partícula de carbón, me va a fusionar con los lisosomas, no me va a pasar nada, pero me voy a terminar yendo con el macrófago que va a morir en el tubo digestivo o en la vereda donde yo maleducado escupí. ¿Estamos? Háganme esos caminos, por favor, porque es la manera de entender esto, ¿sí? Ahora sí me callo por un rato. Y bueno, tarea para el hogar, para esta tarde. ¿Cómo funciona el SARS-CoV-2?
¿A dónde se pega? Che, vos que estudiás medicina, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto de que hay, en la delta hay más en la nariz y las otras están más abajo? ¿Por qué? Vos que estudiás medicina, ¿sí? No lo voy a hablar ahora porque es para otra clase completa, pero lean, ¿sí? Y transfórmense en estudiantes de medicina hechos y de derechos o hechas y derechas. ¿Bien? Me callo. Bueno, entonces, esta foto también para recalcar un poco lo que veníamos hablando, tenemos las células tipo 2, o neumocitos tipo 2, fíjense que son bien cúbicas, y luego tenemos las tipo 1, que fíjense que son más aplanadas, y además fíjense cómo se encuentran generalmente rodeando capilares, porque nosotros hablamos de la barrera hematogaseosa o el intercambio gaseoso, pero, y pensamos, digamos, automáticamente en lo que son los alvéolos, pero también recordemos que necesitamos, digamos, un componente vascular para hacer este intercambio gaseoso, y justamente van a ser los capilares, que se encuentran en las inmediaciones de los neumonocitos tipo 1. Así que siempre acuérdense que tenemos capilares, fíjense acá en esta imagen al MET se ve mejor, fíjense el neumonocito tipo 1, cómo rodea el capilar, y adentro del capilar, bueno, tenemos lo que son los glóbulos rojos. Y acá tenemos el neumonocito tipo 2, que justamente tiene estos cuerpos laminares que se llaman, que son las regiones, digamos, donde dentro tenemos las vesículas, donde tenemos el surfactante. Fíjense acá, neumonocito tipo 2, como tenemos estos cuerpos laminares y que secretan el factor surfactante, o sea, se fusionan con la membrana y liberan el factor surfactante que va a encontrarse rodeando toda la luz alveolar, que es este factor tensioactivo. Fíjense, bueno, neumonocito tipo 1, esto es lo que hace, acuérdense, libera surfactante. Y después tenemos lo que es el neumonocito tipo 2, perdón, es el que libera surfactante, no sé, creo que dije 1. Y después tenemos el neumonocito tipo 1, que es el que forma parte de la barrera hematogaseosa o hematoalveolar, que vamos a seguir el camino, o sea, cómo está compuesta esta barrera hematoalveolar. Tenemos por un lado el surfactante, que se encuentra en contacto con la luz, que es muy importante, o sea, no se lo olviden, por todo esto que les venía diciendo Javi. Luego tenemos la célula alveolar tipo 1, o el neumonocito tipo 1. Luego tenemos la lámina basal, que es una lámina basal gruesa porque está formada por la fusión de la lámina basal del neumonocito tipo 1 y de la célula capilar. Y por último tenemos la célula justamente del endotelio capilar, que es la última instancia de la barrera hemato-alveolar. ¿Se acuerdan que nosotros normalmente las barreras las describimos desde el capilar hacia, digamos, la periferia? Bueno, en este caso, esta particularmente la describimos desde el alveolo hacia el capilar. O sea, lo primero que nombramos es el componente que está inmediatamente a la luz alveolar, y por último, lo que es la célula del endotelio. Bueno, acá tenemos una imagen al MET como para, como un esquema, ¿no? Para poder verlo mejor. Fíjense lo que es la célula alveolar tipo 1, fíjense la membrana basal, y por último lo que es la célula del endotelio. En contacto con el capilar, y acá tenemos un glóbulo rojo. Entonces, componentes de la barrera hematoalveolar, ya para terminar, esta es la última diapo, chicos, así que ya terminamos. Tenemos primero surfactante en contacto con la luz alveolar, esto ya lo dijimos igual, pero como para que lo vayan recordando. Después tenemos neumonocito tipo 1, luego tenemos la fusión de la lámina basal del neumonocito tipo 1 y de la célula endotelial, y por último tenemos la célula endotelial capilar. Todo este sistema lo que hace es permitir la hematosis, permite el intercambio gaseoso, más particularmente de oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, chicos, hasta acá llegó lo que es sistema respiratorio. Si tienen alguna duda, este es su momento. Bueno, si no, escríbanla, obvio. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí, sí. El macrófago ese que aparece ahí, ¿eso sería un neumonocito tipo 3? Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Tiene un nombre antiguo que en la cátedra los enoja mucho, pero a mí me parece que es súper visual. Porque antes se le decía células del polvo, ¿sí? Porque en realidad lo que terminan haciendo es fagocitando partículas de polvo que uno respiró, ¿no? Y como que en la cátedra no les gusta mucho ese nombre, pero a mí me parece que pedagógicamente es súper interesante porque les hace recordar cuál es la función. Hay pocos nombres que te hacen recordar cuál es la función. Y eso es una manera de recordar la función. ¿Alguien me recuerda para qué necesito oxígeno en los tejidos? Porque estamos hablando del intercambio gaseoso, ¿no? Sale dióxido de carbono y uso oxígeno. ¿Para qué lo uso el oxígeno? Para el metabolismo celular. Claro. Para formar ATP. Exacto. Estábamos todos en el mismo lugar, ¿no? Y como subproducto de eso, generó dióxido de carbono. Entonces, los glóbulos rojos son como un colectivo, o como si les gusta a ustedes, un tren, que va entre dos terminales, ¿no? De un lado está la terminal donde está el tejido, y del otro lado está el pulmón. Entonces, como que el colectivo va y viene
entre esos dos lugares. Cuando se sube oxígeno, se baja dióxido de carbono. Cuando se baja oxígeno, se sube dióxido de carbono. ¿Sí? La cantidad de asientos es limitada. De hecho, es un colectivo con 4 asientos nomás, pero después lo van a ver un poco más adelante en Bioquímica. Pero es un colectivo que tiene relativamente pocos asientos, cada glóbulo rojo, porque en la hemoglobina se pegan una cantidad limitada de moléculas de oxígeno. Entonces el colectivo va entre una terminal, que es el pulmón, hacia los tejidos. Sería como que, no sé, de Retiro salen varios colectivos que van a diferentes lugares y vuelven, ¿sí? Y en lugar de llevar pasajeros, Retiro sería el pulmón, y en lugar de llevar pasajeros, llevan moléculas, ¿sí? De oxígeno o de dióxido de carbono. No pueden ir parados, ¿sí? O se sienta uno o se sienta el otro. Ahí se entiende claramente por qué si me ponen en un ambiente de dióxido de carbono me muero, ¿sí? O por qué si mi estufa funciona mal y da monóxido de carbono, también me muero. Porque el monóxido de carbono tiene la mala costumbre de quedarse sentado en los asientos y no, esa es mi perra que se está enojando con el monóxido de carbono, ya les prometo que va a parar. El monóxido... Esperen un segundo, estas cosas pasan, esperen. Pidió entrar y ahora quiere salir, pero bueno, perdón. Doméstico. Esperemos que esto no pase en el salón de TP en la presencialidad. Bien, entonces, el monóxido de carbono, si sale de mi estufa, ¿sí? Ocupa los asientos y no deja que se suba ni el oxígeno ni el dióxido de carbono, porque tiene una alta afinidad por los asientos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso me muero, porque dejo de tener intercambio gaseoso. No solo no puede salir el dióxido, sino que no puede entrar oxígeno. ¿Sí? Moraleja, controlen la estufa, pero cuando lean ese tipo de accidentes, se murió una familia entera con el tema del monóxido de carbono, ahí lo van a entender. ¿Sí? El monóxido de carbono no tiene olor y demás, ¿saben eso? ¿Estamos? Y sí, perdón, ¿y el exceso de oxígeno también o no? Es nocivo. Ahí lo vas a ver bien en Bioquímica, pero juegan las afinidades ahí. No es que la hemoglobina no puede jugar con las afinidades, son diferentes. Entonces siempre te podés sacar, o sea, no te morís con oxígeno 100%. ¿Sí? Esa sería la moraleja, ¿no? Porque las afinidades son diferentes. ¿Estamos? Pero ahí ya es un tema más físico-químico, si les gusta a ustedes, que creo que lo ven un poquito más adelante. ¿Estamos? ¿Sí? Pero importante que recuerden lo del monóxido, obvio, ¿no? Porque sos estudiante de medicina, pasó esto, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente se murió por eso? ¿Estamos? Y tarea para el hogar, SARS-CoV-2. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, le Continuamos paso el mando a Luca. con renal. Continuamos con renal. Continuamos con renal. Para peor de males soy bioquímico, así que cuando empecemos con la parte de orina, sabes, ¿no, Luca? Ahí me vas a tener cortito. A ver que no me deja. Un segundo. ¿Por qué no me deja? Un segundo. Sí, ahí. Como que justo tipo, me tapa el coso para presentar. Fíjate que lo puedes, a ver si lo puedes correr. No. Ahí está. No, pero. Perdonen, fallas técnicas. A ver. Que no. Sí, si no, achica un poco la Ahí pantalla. está. Ahí la llegué a tocar. Bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora nos quedaría la segunda parte, que es aparato urinario y, bueno, en general, sistema de formación de la orina, básicamente. Como ya le decía a Juli, no por desmerecer toda la tremenda clase que nos dio Juli, pero si por temas de importancia, lo que vamos a ver ahora es un poco más importante que lo que ustedes estuvieron viendo en respiratoria, así que por favor intentemos de mantener la concentración lo más que puedan, aunque sea la primera parte, que es riñón, que es lo más importante, y después, bueno, los otros dos órganos son un poquito más tranquilos. Entonces, bueno, arrancando un poquito, hablando un poco de la anatomía justamente del aparato de formación de la orina y, bueno, el aparato urinario, vamos a ver que particularmente el aparato urinario va a estar formado por una serie de órganos, dentro de los cuales vamos a ver que claramente el más importante va a ser el riñón, que son justamente estos órganos macizos en forma de habichuela, se los conoce, tienen esta forma de habichuela, que se encuentran ubicados a nivel, como ustedes ya sabrán, de la cavidad peritoneal. Y luego vamos a encontrar, particularmente conectando justamente estos riñones con el sitio donde se va a almacenar la orina, que es la vejiga, particularmente una serie de conductos que reciben el nombre de uréteres, que, como ya les menciono, van a estar conectando justamente los riñones. Los uréteres van a ser dos, al igual que los riñones, y lo van a estar conectando justamente con la vejiga, que es esta región que se encuentra acá abajo,
que es justamente el lugar donde nosotros vamos a estar almacenando y concentrando la orina. Pero bueno, estos van a ser los 3 órganos que vamos a estar viendo en la clase de hoy, pero como bien les menciono, el más importante y el que más van a prestar atención es justamente al riñón, porque es justamente el sitio donde nosotros vamos a estar produciendo la orina, y por tanto es el que tiene más importancia funcional. Hablando un poco de los riñones, particularmente iniciando la clase, vamos a ver que los riñones, al igual que lo que sucede con el aparato respiratorio, no tienen una única función. O sea, nosotros cuando hablamos de riñón, lo primero que se nos viene a la cabeza claramente es justamente formar la orina, o sea, por así decirlo, filtrar la sangre, que ahora vamos a ver bien cómo se lleva a cabo este proceso, pero justamente filtrar la sangre, obtener de esta manera un ultrafiltrado de justamente la sangre, para de esta manera justamente dar lugar a la formación de orina y por lo tanto justamente desintoxicarnos y de esta manera eliminar también desechos metabólicos, entre otras cosas. Pero en realidad el riñón tiene muchísimas funciones, tiene incluso funciones endocrinas, justamente va a regular la eritropoyesis, por ejemplo, dando lugar a la liberación de la hormona que es la eritropoyetina, que es justamente una hormona que tiene como función aumentar la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. También va a tener un paso importantísimo a nivel de la producción de la vitamina D, que es una vitamina que también tiene un montón de funciones a nivel del organismo. O sea, fíjense que el riñón, el aparato urinario y el riñón en general tienen muchísimas funciones, pero más que nada nosotros hoy vamos a estar viendo justamente la parte de desintoxicación y bueno, eliminación de los desechos, y los otros, todos los otros, las funciones, las van a estar viendo más adelante. Más que nada las van a ver, por ejemplo, la gluconogénesis la van a ver muchísimo mejor en bioquímica, al igual que la síntesis, la vitamina D, entre otras cosas, pero bueno, sepan que tiene muchísimas más funciones y justamente es un órgano muy, muy complejo, y por esto es que justamente es importante que nosotros lo sepamos a nivel histológico para poder entender las funciones. Entonces, hablando un poquito de la generalidad de justamente los riñones, vamos a ver que, como ya les menciono, van a ser órganos macizos, los cuales particularmente van a tener esta forma característica en forma de habichuela. Justamente al ser órganos macizos los vamos a poder dividir en una región cortical, particularmente, que es justamente la región que estoy marcando en este momento y que es justamente la que también nos marca la ilustración, y luego una región medular que corresponde particularmente a la región de la médula, a las regiones que reciben nombre de pirámides medulares, que son justamente estas pirámides que tienen la base de la pirámide orientada justamente hacia la corteza. Es capsulado, por lo tanto va a tener una cápsula, no le vamos a estar dando mucha importancia, pero básicamente va a ser una cápsula de tejido conectivo colágeno denso. Y vamos a saber que, por otro lado, otra de las características que tienen los riñones es que justamente cuando nosotros hablamos de lóbulos renales, vamos hablando de tanto la pirámide, que como ya les recuerdo corresponde a la médula, y por otro lado las porciones de la corteza ubicadas por encima justamente de esta pirámide renal, como también estas columnas renales, como ya les marca acá el gráfico, que son como estas porciones de la corteza que como que se introducen justamente en el tejido. Entonces, todo esto correspondería a un lóbulo renal. Entonces, la pirámide renal, la corteza que está por encima, y la corteza también que correspondería a las columnas renales que se encuentran por los costados. Vamos a ver que particularmente este órgano también presenta un hilio, justamente, que es la región, como bien sucedía también con los ganglios linfáticos, que es justamente la región por la cual van a ingresar las arterias renales, particularmente en este caso, y van a abandonar justamente las venas renales que van a estar trayendo toda la sangre que ya pasó por el riñón. Vamos a estar viendo que, bueno, la irrigación en el caso del riñón es bastante particular, o sea, tiene una parte muy, muy teórica. Yo no voy a hacer hincapié en esto. Les puede llegar a parecer, la verdad, una pregunta choice en un examen, así que por si acaso péguenle una leída, pero bueno, como para que sepan que se ramifica toda esta arteria renal, se va ramificando y va a dar lugar a justamente toda la irrigación del riñón. Vamos a ver que cada una de estas pirámides renales, por otro lado, que son justamente las regiones donde vamos a ver que todo en el parénquima justamente del riñón es donde se va a llevar a cabo la formación de orina, cada una de estas pirámides renales va a estar desembocando en lo que se conoce como los cálices menores, que es justamente lo que nos encuentra marcando acá, como estos agujeritos que encontramos acá. Cada una de estas pirámides renales va a estar conectado con un cáliz menor. Los cálices menores a su vez van a confluir, se van a agrupar entre ellos, van a dar lugar a la formación de lo que se conocen como los cálices mayores, que bueno, correspondería a esta región señalada acá. Y finalmente estos cálices mayores también se van a unir entre ellos, dando lugar finalmente a la pelvis renal, que es como esta región que protruye del riñón. Incluso si lo vieron en Preparados de Anatomía, se ve como esta región que sale particularmente del riñón. Y finalmente la pelvis renal va a terminar comunicándose con el uréter, que es justamente el conducto que lo va a terminar conectando con la vejiga, que es la región donde se va a almacenar. Esto, como ya les digo, más que nada con generalidades. Y finalmente, lo más importante, justamente, es que el riñón va a estar formado por una serie de estructuras que son justamente sus unidades funcionales y estructurales, que son particularmente las nefronas, que son muy, muy importantes y que vamos a estar viendo en las diapositivas siguientes y que básicamente es lo más importante por el momento. Entonces vamos a estar viendo que cuando nosotros observamos un preparado de riñón, justamente en un corte de campo, que es justamente la imagen de la izquierda, vamos a estar viendo en primer lugar que, no sé si ven bien, que se puede diferenciar a nivel de tinción una región de la corteza que es un poco más acidófila, se ve un poquito más intensa la tinción, ahora vamos a ver bien por qué,
y luego una región a nivel de la médula, justamente que es un poco más pálida. No sé si lo pueden ver, y entonces a la derecha, justamente que correspondería a una foto a mayor aumento, vamos a estar viendo que lo que nos va a dar el diagnóstico de este órgano y que también nos va a permitir diferenciar la corteza de la médula, van a ser estas estructuras que les estoy marcando acá, que están claramente, van a ser muy abundantes en la corteza, y que en la médula directamente no están, que algunos saben cómo se llaman estas estructuras. Ahora igual las vamos a ver más en detalle, pero a ver si leyeron algo, aunque sea. Si no, bueno, les digo. Cápsula de Bowman. La Bowman. La cápsula de Bowman es una parte de esta estructura, o sea, ahora cuando la vemos en más detalle vamos a observar que es una de las componentes, por así decirlo, de la estructura, pero tiene un nombre, o sea, tiene otro nombre, por así decirlo, la estructura entera. ¿Algunos saben cómo se llama? Crepúsculo El renal. corpúsculo de Malpighi. Bien, perfecto, es el corpúsculo renal de Malpighi. Les pongo de Malpighi entre paréntesis porque si bien recordarán, cuando vimos la semana pasada, si no me equivoco, vaso, que Maru les había dicho que había una región que se llama, justamente también tiene el nombre corpúsculo de Malpighi, pero es otra cosa completamente distinta asociado al sistema inmunitario. En este caso, el corpúsculo renal de Malpighi son justamente esas estructuras redondeadas que uno de los componentes, ahora vamos a ver, es la cápsula de Bowman, que justamente tiene ese lugar principal donde se va a llevar a cabo el ultrafiltrado de la sangre, y es justamente donde se va a dar lugar a la formación de este primer ultrafiltrado que finalmente va a terminar derivando en la orina. Pero justamente estas estructuras, como ya les menciono, nos van a servir tanto para el diagnóstico del órgano, o sea, si nosotros nos ponen en un examen una imagen así y vemos estas estructuras con múltiples estructuras tubulares alrededor, que ahora vamos a ver que corresponden al sistema de túbulos, vamos a estar seguros de que lo que estamos viendo es corteza renal, y siempre corteza porque en la médula no vamos a encontrar los corpúsculos renales, y ahora vamos a ver bien por qué. Entonces, vamos a saber que, como ya les mencionaba, las nefronas son justamente las unidades estructurales y funcionales del riñón, son justamente esas estructuras que, como bien están ilustradas acá, corresponden en primer lugar al corpúsculo renal de Malpighi y un sistema de túbulos que se va a estar justamente introduciendo en la médula, pero que, como ya ven en la ilustración, los corpúsculos solo están a nivel de la corteza, a nivel de la médula solo encontramos algunos túbulos. Entonces, las nefronas particularmente, como ya les menciono, son unidades estructural y funcional. Vamos a ver que las conformaciones de las nefronas van a ser, en primer lugar, justamente el corpúsculo renal de Malpighi, que es justamente lo que está marcado con el número 1. Luego vamos a encontrar los túbulos contorneados, que se van a dividir en una región proximal, que es justamente el marcado con el número 2, y una región distal, que estaría marcado con el número 8 y 9. Luego vamos a encontrar el túbulo recto proximal, que en este caso correspondería al número 3, que igual el túbulo recto proximal no le vamos a dar mucha importancia al día de hoy, nos vamos a centrar más en la otra parte, que es justamente el asa de Henle, que es justamente esta región que estaría marcado, el segmento delgado estaría marcado con los números 4 en ambos casos, y luego la región gruesa, que también recibe el nombre de recto distal, y la región gruesa que también correspondería a lo que se conoce como el grueso, que estaría asociado más que nada al número 6 y al número 5, y justamente cuando hablamos de asas, que justamente un asa es algo que hace justamente esta forma de U, que es como que se introduce y vuelve a pegar para arriba, que esto a nivel fisiológico tiene una importancia tremenda, que está asociado al sistema de contracorriente. Yo no voy a hacer hincapié en esto porque además es algo que recontra van a ver en fisiología, pero bueno, entonces las nefronas van a estar formadas por el corpúsculo renal de Malpighi, los túbulos contorneados proximales y distales, el túbulo recto proximal y finalmente el asa de Henle, que se va a estar dividiendo en el segmento delgado y el segmento grueso. Ahora vamos a ver bien a nivel histológico cómo es que se observan cada una de estas estructuras. Pero bueno, vamos a ver que por otro lado las nefronas también tienen dos tipos de nefronas, unas nefronas yuxtamedulares, que son justamente estas que estoy marcando acá, que son aquellas que se encuentran un poco más cerca de la médula, y justamente van a ser un poco más largas, van a tener asas de Henle un poco más largas, y por lo tanto se van a introducir mucho más a nivel de la médula, y van a llegar justamente mucho más profundas en la misma. Mientras que en cambio las nefronas corticales, que son justamente las de la derecha, son mucho más cortitas, por así decirlo, las asas de Henle no son tan largas, y por lo tanto solo se van a encontrar a nivel de la región de la médula externa, o sea, en la primera porción de la médula nada más. Pero bueno, nosotros esto a nivel histológico no los vamos a diferenciar, o sea, nosotros solo vamos a estar viendo todas las porciones de la nefrona, pero bueno, sepan que a nivel teórico existen dos tipos de nefronas distintos y que se diferencian a nivel de su composición también. Entonces, vamos a ver que particularmente, como ya les mencionaba, las nefronas se van a encargar de realizar el ultrafiltrado de la sangre, ahora vamos a ver bien cómo, y de esta manera dar lugar a la formación de la orina. Les aclaro esto porque en realidad cuando nosotros realizamos el ultrafiltrado de la sangre a nivel del corpúsculo de Malpighi, justamente el corpúsculo renal, en una primera instancia no es orina directamente, sino que justamente es un ultrafiltrado, y después de que este ultrafiltrado atraviesa todos los túbulos, esto que estamos viendo acá, que son los túbulos contorneados, el túbulo recto, el asa de Henle, ahí es cuando se termina de dar lugar a la formación de la orina, pero en una primera instancia no es orina, como para que también lo tengan en cuenta.
Y finalmente acá abajo les aclaro que el túbulo colector, particularmente, que es el que está marcado con el número 10, 11 y 12, no forma parte de la nefrona. O sea, esto ténganlo en cuenta porque también les puede llegar a parecer un choice. Cuando nosotros hablamos de la unión de una nefrona y un túbulo colector, estamos hablando justamente de un túbulo urinífero. Entonces vamos a observar que múltiples nefronas van a desembocar en un mismo túbulo colector, y por lo tanto es que el túbulo colector no forma parte de la estructura de la nefrona. La nefrona es, como bien les digo, solo se toma hasta la región de la asa de Henle y finalmente el túbulo contaminado distal, que es el que justamente desemboca directamente en los túbulos colectores, pero les recuerdo, no forma parte de la nefrona. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Porque si no, ya arrancamos. Sí, se va a cortar. Se va a cortar. Ahí está. Bien. Dos cosas. Yo no quise, estábamos hablando justo con Luca eso, no quise interrumpir porque nos alcanzó justo el tiempo para completar la nefrona dentro del mismo Zoom para no hacer lío. Dos cosas importantes. Cápsula de Bowman, corpúsculo renal de Malpighi. Cápsula de Bowman, miren mi mano, ahí. Cápsula de Bowman. Ovillo capilar, mi puño. ¿Ven? Estoy tratando de ponerlo en la cámara. ¿Ven? Ahí. ¿Sí? Imagínense mi mano cubriendo todo. ¿Sí? ¿Sí? Esto sigue siendo el ovillo capilar. Mi mano cubriéndolo todo. ¿Estamos? Las dos cosas forman el corpúsculo renal de Malpighi. ¿Sí? La cápsula de Bowman es como si fuera un embudo tridimensional desde donde el ultrafiltrado, que va a ser después la orina, va a, como yo digo, chorrear, como caer de ahí, y la cápsula de Bowman lo va a tomar en su espacio urinífero. ¿Estamos? Esa es la idea. Después lo van a ver en detalle. Vean en detalle la membrana de filtración glomerular, léanlo, ahí hay mucha teoría que hoy no vamos a hacer hincapié tanto en esa teoría. Léanlo porque básicamente lo que va a pasar de esos capilares es que va a salir un montón de cosas junto con el ultrafiltrado de orina. Además, ese ultrafiltrado va a tener la misma cantidad, osmolaridad, la misma cantidad de iones que la sangre. Y lo que va a pasar después en los túbulos de la nefrona es una reabsorción selectiva de lo que al organismo le interesa preservar. De vuelta. El corpúsculo renal genera que deja pasar un montón de cosas. La membrana de filtración glomerular deja pasar un montón de cosas que van a ir al ultrafiltrado que después va a ser la orina. Y después el organismo reabsorbe selectivamente en los túbulos y en el asa de Henle cosas que le interesen. ¿Sí? Porque a veces me puede interesar reabsorber agua. Si yo estoy en el desierto y no tomé agua hace 12 horas, seguramente a mi riñón le va a interesar reabsorber agua y voy a producir una orina muy concentrada. Pero si yo estoy en casa y me tomé 2 litros de agua en la mañana, a mi organismo le va a interesar eliminar mucha agua con la menor cantidad de iones posibles para no desbalancearme. Entonces voy a hacer una orina muy diluida. Esa capacidad no viene del corpúsculo renal, viene del funcionamiento de los túbulos y las asas de Henle. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros le hacemos un análisis clínico a una persona y le decimos, te hago un análisis de orina, y analizamos cuántos iones salen y qué esto, qué lo otro, y que no se escapen proteínas y que no se escape glucosa y demás, lo que estamos analizando es la función de filtración pasivamente, que sería como un colador pasivo, ¿sí? Y la función de reabsorción, que ahí es selectiva y que el organismo reabsorbe cosas que le interesan. Por ejemplo, glucosa, que si no se escaparía. ¿Sí? Por ejemplo, péptidos chicos, por ejemplo, aminoácidos. Tal vez sodio y potasio, dependiendo cómo está mi metabolismo en ese momento. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es como si fueran, piénselo, en fisio lo van a ver largo y tendido porque es un tema súper importante, además súper importante en la clínica, pero piénselo como 2 bloques. Un lado es la filtración glomerular y otro lado es la reabsorción selectiva de las cosas que al organismo le interesan. ¿Sí? ¿Les vamos a preguntar fisiología renal en nuestros exámenes y demás? No. ¿Pero es posible entender histología renal sin saber algo de la fisiología renal, aunque sea rudimentariamente? La respuesta es no, porque no lo van a entender por qué está cada cosa en su lugar. ¿Se entiende? Bien, ahora seguimos con los túbulos y con la nefrona. Entonces hacemos, bueno, una breve justamente reseña o repasito respecto a justamente el corpúsculo renal. Entonces, como ahí les menciono, el corpúsculo renal va a ser esa estructura que únicamente vamos a encontrar a nivel de la corteza.
vamos a ver que justamente la composición, además de que, bueno, como ya les mencionaba, era el primer segmento de la enfermedad, vamos a ver que está formado por un ovillo capilar, que correspondería justamente a esta masa de células que podemos observar en la imagen. Obsérvense que justamente toda esta masa de células va a ser justamente el ovillo de capilares. Ahora tengo una ilustración que se ve mucho mejor, pero vamos a ver cómo, en este caso, en el caso de los riñones, todas estas estructuras que son las nefronas, va a venir particularmente una arteria, una arteriola en este caso, en realidad, de tipo aferente, que justamente cuando nosotros estábamos hablando de algo aferente que llega, justamente esta arteriola aferente llega, que bueno, en este caso no la estamos viendo, pero bueno, llega, se ramifica acá, dando lugar justamente al ovillo de capilares, que justamente también recibe el nombre de glomérulo renal, y finalmente termina abandonando justamente el glomérulo renal como una arteriola de tipo eferente, que es, cuando hablamos de eferente, todo lo que se va, por así decirlo. ¿Alguno sabe qué tipo de capilares son los que vamos a encontrar en este ovillo capilar? Chan, chan. Tenemos 3 opciones. ¿Continuos? No está mal el pensamiento, pero pensá que si fuesen continuos, justamente como nosotros en este caso estamos filtrando cosas, o sea, nosotros queremos que ciertas cosas abandonen justamente la circulación, si fuesen continuos, o sea, el capilar continuo no permitiría que nada salga. Entonces, nosotros, como bien le dijo Javi, tal vez hay cierta salida de componentes, ya sea algunas proteínas, algunos aminoácidos. Entonces, hay cosas que sí necesitamos que salgan. Entonces, ¿qué capilar te parece que podría ser si yo te digo esto? Fenestrados. Bien, perfecto, fenestrados, porque piensen que si fuesen sinusoides, abandonaría la circulación incluso glóbulos rojos, y esto no nos sirve a nosotros. Nosotros lo que queremos es que tenga cierta permeabilidad del capilar como para permitir salir algunas cosas, pero justamente evitando que sea o muy permisivo, o sea, que deje salir demasiadas cosas, o que en cambio sea demasiado restrictivo y no deje salir absolutamente nada. Entonces, justamente el ovillo capilar va a estar formado por capilares fenestrados, en este caso, que recuerden que son estos capilares que si bien la membrana basal es continua, vamos a encontrar estos espacios o justamente fenestraciones en el endotelio del capilar, que son justamente el ovillo capilar, y luego, como bien ustedes hablaban anteriormente y nos decía Javi, la cápsula Bowman, que es como este recubrimiento epitelial que va a tener justamente el ovillo capilar y también justamente las paredes del corpúsculo renal, que lo vamos a dividir en una hoja parietal y en una hoja visceral. Cuando hablamos de la hoja parietal, justamente vamos a estar hablando de este epitelio plano simple que se encuentra revistiendo justamente este espacio, que recibe el nombre de espacio uinífero, que es una cavidad real en este caso, no es un artificio de técnica, no lo piensen así, es un espacio real que se encuentra ubicado justamente entre la pared del corpúsculo renal y el ovillo de los capilares a nivel central. Y luego vamos a observar que justamente a nivel de donde ingresan y salen justamente las arteriolas, o sea, donde está la arteriola eferente y aferente, vamos a encontrar que justamente esta cápsula, o sea, la hoja parietal se repliega, por así decirlo, justamente por eso le puse esta foto, como para que vieran cómo como que repliega este epitelio, y se va a formar en lo que se conocería como la hoja visceral, que también recibe un nombre, o sea, estas células no son células normales, sino que reciben el nombre de podocitos, en este caso, que son unas células muy importantes para justamente llevar a cabo la ultrafiltración. No piensen, sin embargo, que la hoja visceral es el recubrimiento endotelial de los capilares, no, sino que en este caso vamos a tener el endotelio de los capilares y además encima de los capilares vamos a encontrar la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que son básicamente todos los podocitos que van a ser unas células que vamos a ver a continuación. Sin embargo, como ya se imaginarán, bueno, además vamos a encontrar justamente los polos vasculares, que justamente el polo vascular es el sitio por el cual ingresan las arteriolas aferentes y salen las eferentes, y por otro lado, en el polo, en el extremo contrario justamente al polo vascular, vamos a encontrar el polo urinario, que es la región por la cual arranca, por así decirlo, el túbulo contorneado proximal, que es justamente la primera porción del sistema de túbulos. Como ya les mencionaba, también conoce el espacio urinífero, y finalmente vamos a encontrar dentro también de este ovillo capilar, o sea, en el intersticio entre justamente los ovillos del ovillo capilar, vamos a encontrar también unas células que se las menciono porque la verdad que no voy a hacer mucho cambio en esto, pero que se llaman células del mesanquio intraglomerular y que tienen distintas funciones, algunas de ellas de tipo fagocíticas para eliminar algunos desechos que queden justamente como retenidos ahí. Pero ya se imaginarán que en este ovillo capilar, o sea, en este conjunto, en esta masa de células, vamos a encontrar células endoteliales, podocitos y además células del mesanquio intraglomerular. Pero ustedes imaginarán que esto no lo vamos a estar viendo, o sea, no lo vamos a poder estar diferenciando histológicamente. Entonces, podríamos utilizar algunos tipos de técnicas que ustedes ya se imaginarán que estarían más asociadas a las técnicas inmunohistoquímicas, pero bueno, sepan que dentro de este conjunto de células vamos a encontrar esas 3 cosas: las células endoteliales, las células del mesanquio intraglomerular y finalmente los podocitos, y bueno, también puede haber algún que otro pericito ubicado por ahí. Entonces, bueno, esto correspondería finalmente al corpúsculo renal, todas estas cosas. El ovillo capilar, o sea, el ovillo de los capilares fenestrados, y finalmente la cápsula Bowman con sus 2 hojas.
Cuando nosotros justamente observamos en una ilustración esto, acá se ve mucho mejor, justamente vamos a observar cómo llega una arteriolar aferente, en este caso que correspondería a la arteriolar acá, se ramifica dando lugar a justamente todos los capilares, y finalmente abandona como una arteriola eferente con su respectiva, bueno, la cápsula de Bowman, con su respectiva hoja parietal, y acá se observa bien justamente la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que como bien les menciono son estas células especializadas que reciben nombre de podocitos. Los podocitos se observa bien en esta ilustración cómo tienen como estas prolongaciones, no sé si lo ven, que son como estos deditos que le salen, que se encuentran siempre recubriendo todo el capilar, y reciben nombre de pedicelos, que son muy importantes justamente para la filtración de justamente la sangre, que ahora vamos a ver bien. Y otra cosa que se observa en esta ilustración y que también se ve en la imagen de la derecha es esta estructura que me encuentro marcándoles acá. ¿Alguno sabe qué es esta estructura? Que tiene estas características células así como medio cilíndricas acá. ¿El túbulo distal? Bueno, forma parte del túbulo distal, pero es como un túbulo distal especializado justamente con el objetivo de llevar a cabo algunas funciones en el riñón y tiene un nombre particular. Mácula densa, ¿no es? Bien, perfecto, es la mácula densa. La mácula densa es esta estructura tubular que adquiere esta especialización, o sea, ahora vamos a ver bien cómo se ve un poquito mejor y vamos a entender cuál es la función, lo voy a mencionar brevemente porque es muy teórico, pero vamos a saber que los túbulos distales, cuando se acercan los túbulos distales, ya sea túbulo recto distal, o sea, el asa gruesa de Henle, o un túbulo contorneado distal hacia la arteriola aferente, vamos a ver que particularmente el túbulo va a cambiar un poco su morfología y las arteriolas también van a sufrir algunas modificaciones, ya vamos a ver más adelante, que van a provocar que justamente ese túbulo pase a tener un epitelio que pasa a ser más cilíndrico, o sea, ahora vamos a ver, pero todos los túbulos que se encuentran ubicados en el parénquima renal van a ser siempre túbulos con morfología más que nada cúbicas. Entonces vamos a ver que justamente las células adquieren aumentan un poco en tamaño, adquieren este aspecto más cilíndrico, y ahora vamos a ver bien cuál es su función, pero bueno, van a corresponder a la mácula densa, porque si les llega a aparecer alguna imagen, y justamente les está mostrando una nefrona, y al lado justamente encontramos un túbulo en el cual observamos que las células son un poco más altas, ya sabemos que esto es una mácula densa que es muy importante en la fisiología del riñón también. Pero como para que ya lo vayan pudiendo mirar, o sea, a nivel histológico, y ahora vamos a ver cuál es bien la función que tiene. Entonces, haciendo una breve mención respecto a la barrera ultrafiltrado, justamente la barrera ultrafiltrado va a estar compuesta por, en primer lugar, el endotelio de los capilares fenestrados, como les había mencionado, que tiene un glucocálix, que tiene altas cargas negativas, ahora vamos a ver bien por qué es esto. Una membrana basal glomerular, que en este caso tiene la particularidad de que hacer una fusión existente entre la membrana basal glomerular de las células endoteliales y además la membrana basal de los podocitos. Y finalmente la ranura de filtración que se va a producir entre los pedicelos, que son justamente estas prolongaciones que yo les decía. Entonces, si bien los pedicelos justamente se extienden, por así decirlo, parten como estas prolongaciones citoplasmáticas del podocito que están recorriendo todo el capilar, va a haber unos leves espacios de filtración, justamente miren en la imagen de acá, justamente que se observan entre estas cavidades ubicadas, estos espacios ubicados entre los distintos pedicelos, que van a permitir justamente el pasaje de todo el ultrafiltrado de la sangre. Entonces, estos tres componentes van a estar formando la barrera de ultrafiltración, que, como ya les había mencionado, tiene como función eliminar los desechos metabólicos, regular la presión arterial, ahora vamos a ver bien cómo, y permitir también el equilibrio hidroelectrolítico. Pero básicamente vamos a ver que estas tres cosas van a permitir justamente que no se filtren completamente todas las cosas, o sea, va a haber una cierta selección en cuanto a sus componentes, principalmente basados tanto en el tamaño, porque justamente piensen que si los distintos componentes que se encuentran dentro de la sangre no tienen el tamaño necesario para atravesar justamente estas ranuras de filtración, no van a atravesar la barrera, y por otro lado también, dependiendo de la carga, porque como ya les había mencionado, el glucocálix junto con la membrana basal van a tener muchas cargas negativas, y esto va a impedir también el pasaje de cosas que tengan justamente cargas del mismo tipo, o sea, las cosas que tengan carga negativa tampoco van a poder pasar la barrera, mientras que las cosas que tengan carga positiva, justamente por atracción de cargas, van a atravesar mucho más fácilmente la barrera. Entonces, bueno, estos van a ser los tres componentes de la barrera ultrafiltrado. ¿Alguno tiene alguna pregunta con respecto a esto? Porque si no, ya directamente pasamos al sistema de túbulos. Pero por si queda alguna duda. Mientras que piensan alguna pregunta para aprovechar el tiempo, gente, sería como tener un colador de fideos, ¿sí? Pero que tiene carga, ¿sí? Que está cargado negativamente. Entonces, si los fideos están cargados negativamente, encima se van a mantener lejos del colador. Y el colador va a ser más eficiente. ¿Se entiende? Esa es la idea. Al estar cargada la membrana basal glomerular, lo que va a pasar es que hay algunas cosas que van a tender a ser repelidas por la membrana, entonces va a evitar que pasen. Y además, este colador es tan eficiente que encima tiene los pies, miren sobre este control remoto, estos serían los pies de los podocitos. Y estos se pueden ensanchar o cerrar, ensanchar o cerrar. Y de esa manera voy a cambiar también el tamaño del poro de filtración, ¿sí?
¿Se entiende? Entonces ustedes tienen un colador de carga negativa y además adaptable que puedo llegar a controlar mínimamente el pasaje de sustancias ahí. ¿Estamos? Es súper interesante eso. Hay algunas cosas que se aparecen en la orina, por ejemplo, si en la orina aparece albúmina, que es la proteína que viene de la sangre, que pesa cerca de 70 kilodaltos, 66 para más datos, pero es como el límite, ¿sí? Si empieza a aparecer albúmina, me está diciendo que algo está pasando en la orina, algo está pasando malo con la barrera de filtración, ¿sí? En cambio, si aparecen otras cosas, me puede indicar problemas de túbulos. Es muy interesante eso, porque un análisis muy simple les dice a ustedes cómo está el funcionamiento del riñón de esa persona, ¿sí? O de ese paciente. Todavía persona si no está siendo atendido, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto, gente? Súper importante, ¿eh? Clínicamente, súper importante. Para esto, importante. Para el ejercicio profesional, recontra remil importante. Para atravesar fisio, felizmente, muy importante también. ¿Bien? Seguimos. Si hay alguna duda, la tiran después por el chat, ¿sí? Perfecto. Vamos respondiendo por ahí. Entonces, bueno, arrancaríamos finalmente con el sistema de túbulos, que es justamente la segunda porción de toda la nefrona, que justamente, como les había mencionado Javi, son todo este sistema de conductos cuya función va a ser principalmente la de llevar a cabo los procesos de reabsorción. O sea, la nefrona, el corpúsculo renal, filtra la sangre, pero también hay cosas que pasan que nosotros en realidad necesitamos. Entonces, justamente en este sistema de túbulos, lo que nosotros vamos a estar haciendo es reabsorber todas las cosas que podríamos llegar a necesitar. El sistema de túbulos va a comenzar justamente con el túbulo contorneado proximal, que es justamente el que les encuentro marcando acá con el círculo este, que al igual que lo que sucede justamente con el corpúsculo renal, únicamente lo vamos a encontrar a nivel de la corteza también. Vamos a ver que el túbulo contorneado proximal, va a estar formado justamente por esta estructura tubular, con un epitelio de tipo cúbico simple, justamente, que va a tener una especialización de membrana apical, que es justamente el ribete en cepillo, que justamente es esta microvellosidad, que como bien recordarán de las primeras clases, son estas microvellosidades que tienen distintas alturas, y esto provoca que justamente la luz de los conductos, en el caso del túbulo contorneado proximal, sea lo que se conoce como una luz sucia, porque justamente lo que nosotros estamos viendo en este caso es que particularmente estas microvellosidades se encuentran ubicadas ahí adentro, y dado que el túbulo contorneado proximal es la región donde más reabsorción va a haber, justamente allí es donde vamos a encontrar muchas más microvellosidades, y esto va a provocar que justamente la luz no sea justamente tan característica, sino que al contrario es muy característica, justamente no sea tan limpia, por así decirlo, sino que justamente está toda como ocupada por estas microvellosidades. Por otro lado, vamos a observar que particularmente el túbulo contorneado proximal se va a caracterizar por ser más acidófilo, justamente por la presencia de múltiples mitocondrias, que ya se imaginarán que tiene que ver todo con esto, con las bombas, justamente con la generación de energía, todo con el objetivo de reabsorber una gran cantidad de cosas a nivel del túbulo contorneado proximal. Y por otro lado, vamos a observar que tiene una menor cantidad de células, justamente con otro de los túbulos que se desciende, que es el túbulo contorneado distal. O sea, observen la diferencia entre las células. En el túbulo contorneado proximal hay una muchísima mayor cantidad de células, mientras que en el túbulo contorneado proximal el número de células se encuentra mucho más reducido. Además de que justamente también es mucho más acidófilo el túbulo contorneado proximal, y como ya les mencionó, presenta esta luz sucia característica por el ribete en cepillo. Cuando nosotros observamos nuevamente el túbulo contorneado proximal a un corte, en este caso de tipo longitudinal, piensen que el otro, este de acá atrás, es un corte transversal. Cuando nosotros lo observamos en un corte longitudinal, que justamente correspondería a esta estructura de acá, observen que la luz también en este caso la encontramos sucia, porque justamente estas microvellosidades se encuentran introduciéndose en la luz de los conductos. Y ahora vamos a ver qué es esto que correspondería a las T y las C. Entonces, cuando nosotros observamos el túbulo contorneado distal, que es justamente la otra región que se encuentra marcada acá arriba, que también nuevamente se va a encontrar únicamente a nivel de la corteza, como les había mencionado, vamos a estar observando túbulos que también van a estar formados por un epitelio cúbico simple, el cual en este caso presenta mucha menor cantidad de ribete en cepillo. No piensen que no tiene, porque siempre algún tipo de absorción va a haber en todas las porciones de los sistemas de túbulos, pero claramente no es predominante, por así decirlo, en este conducto. Entonces justamente el túbulo contorneado proximal tiene una muchísima menor cantidad de ribete en cepillo, por lo tanto la luz es mucho más limpia, además de que la acidofilia es mucho menos característica, o sea, es mucho más pálida, y por otro lado, como ya les había mencionado anteriormente, tiene una muchísima mayor cantidad de células, a diferencia de lo que sucedía con el túbulo contorneado proximal. Bueno, entonces ahora pasaríamos finalmente a las regiones del asa de Henle. Como ya les había mencionado, el túbulo recto proximal no lo vamos a ver porque básicamente es lo mismo, o sea, al igual que lo que sucede con el pulmón, como ya recordarán, que justamente va a ser muy paulatino el cambio. Nosotros, exceptuando en algunas situaciones, justamente como el caso del asa de Henle, ahora que vamos a ver que es un cambio abrupto entre un tipo de epitelio y otro, el túbulo recto proximal va a ser básicamente un túbulo contorneado
proximal que va a ir justamente disminuyendo en ribetes en cepillos, a la vez que justamente también tiene un poquito menos de asifilia, pero básicamente lo otro va a ser exactamente lo mismo, así que no hace falta tampoco hacer mucho hincapié en esto. Pero el ACE Henle sí hay un cambio importante en cuanto a la morfología, porque vamos a observar que particularmente el ACE Henle va a estar formado en primer lugar por un epitelio plano simple, que es justamente muy importante esto, porque justamente es completamente distinto a lo que sucede con los túbulos proximales, o sea, el túbulo contorneado, ya sea proximal o distal, que es un epitelio cúbico. En este caso el epitelio va a ser de tipo plano simple, con núcleos que tienen la característica de que protruyen hacia la luz, o sea, obsérvense, en este caso el asa delgada, justamente el AD se refiere a la porción delgada del asa Henle, que observen justamente cómo los núcleos protruyen hacia la luz. O sea, los núcleos son casi de una célula cúbica, o sea, piensen como que los núcleos son redondos, como si la célula fuese cúbica, pero en cambio el epitelio es simple, entonces el epitelio protruye justamente hacia la luz. Acá también podemos observar otras asas delgadas de Henle, que justamente los núcleos protruyen hacia la luz. Y en la región justamente de la médula, que es la única región donde vamos a encontrar el asa de Henle, también vamos a encontrar múltiples capilares, que son justamente los que se encuentran marcados con las flechas rojas. Entonces ustedes se preguntarán cómo puedo diferenciar justamente un asa delgada de Henle de justamente un capilar. Bueno, piensen que en una primera instancia los capilares justamente al presentar, si bien presentan también epitelios planos simples, al igual que lo que sucede con el asa de Henle, piensen que justamente las células endoteliales acompañan justamente este epitelio plano simple, acompañan la morfología del epitelio, y por tanto los núcleos van a ser muchísimo más aplanados, justamente esto como de base. Los núcleos van a ser mucho más aplanados, van a estar acompañando justamente este epitelio plano simple, y además, bueno, en el caso de que nosotros podamos observar, como en la imagen de acá abajo, eritrocitos a nivel de la luz, estamos 100% seguros de que lo que estamos viendo en este caso es justamente un capilar, mientras que si nosotros vemos núcleos protruyendo hacia la luz, que también presentan epitelios plano simples, pero que protruyen hacia la luz, y las luces no tienen eritrocitos, es que justamente en este caso estamos viendo una asa delgada de Henle. Y acá se ve también una asa delgada de Henle, pero en un corte longitudinal, obsérvense también cómo los núcleos protruyen hacia la luz. Es muy característico esto, y nos va a ayudar siempre en el diagnóstico de lo que estamos viendo es una asa delgada de Henle. Además de que, bueno, también presentan escaso citoplasma. Y finalmente pasaríamos por último a la región del segmento grueso de la asa de Henle, o lo que se conoce también como el túbulo recto distal, otra de las porciones que también se encuentra a nivel de la médula, y que en este caso justamente va a estar formado por un epitelio cúbico simple. Ahora va a ser, también se lo conoce en algunos libros como epitelio plano simple pero aumentado en altura, o cúbico simple, cualquiera de los dos va a estar bien, en el cual justamente observamos que la morfología de las células es bastante más alta que la de la asa delgada. El citoplasma también va a ser acidófilo pálido, al igual que lo que sucede justamente a continuación con el túbulo contorneado distal, y los núcleos también pueden llegar a leer que son un poco apicales, no es que van a protruir como sucedía con el asa delgada, pero sí se encuentran ubicados un poquito en la región apical de la célula. Y bueno, en este caso, nuevamente también lo vamos a encontrar a nivel de la médula, y corresponderían a las estructuras marcadas con las letras A y G. Javi, ¿querés comentar algo con respecto a los túbulos? Porque si no, directamente pasamos al túbulo colector y terminamos. Sí, básicamente, gente, para que no se pierdan, porque son muchas estructuras diferentes. Corpúsculo renal, tenemos que saber la estructura, ¿sí? Cápsula de Bowman, ovillo capilar y demás, ultrafiltración, pedicelo, que son, capa visceral, cuál es la capa parietal, bueno, bla, bla, bla. ¿Estamos? Túbulo contorneado proximal, ¿sí? Ribete en cepillo, acidofilia intensa, epitelio cúbico simple. ¿Por qué ribete en cepillo? Bueno, son microvellosidades, porque es un túbulo dedicado a la absorción de cosas, entonces es la manera de aumentar la superficie de absorción. ¿Por qué veo la luz sucia? Porque las microvellosidades están bajo el límite de resolución del microscopio óptico, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que pasaba con las cilias hace un rato? Que las veíamos, esto no. Vemos una luz sucia. ¿Por qué acidofilia intensa? Porque tiene muchas mitocondrias, porque tiene bombas de membrana para absorber en forma activa en contra de gradiente. ¿A dónde manda todo lo que absorbe? A capilares que pasan por la parte basal, que deben andar por ahí. ¿Estamos? Capilares peritubulares. Déjenlo ahí colgado que ahora les digo algo. Túbulo contorneado proximal. Si no lo sé, no sé riñón. ¿Estamos? ¿Se entiende la importancia? Luego salto directamente a asa delgada de Henle. Epitelio plano simple, como les decía Luca, protruyen hacia la luz, no confundir con un capilar. La mejor manera de no confundirlo es ver dos núcleos en oposición, uno de cada lado, cosa que no pasaría nunca en un capilar, que es una sola célula endotelial que da toda la vuelta. ¿Estamos? Asa delgada de Henle, lo van a ver, contracorriente, enfisio, osmolaridad, bla, bla, bla. Todo eso es un bloque enorme de los capítulos de los libros de Histo que nosotros ahora no le vamos a dar bolilla. Nos interesa que es un epitelio plano simple. Libros como el Ross dicen que hay tres tipos de asas delgadas, con un epitelio más alto, más bajo.
Para nosotros en la cátedra, si ustedes se acuerdan con qué es, y que hay tipos de células y demás, si para nosotros en la cátedra ustedes se acuerdan que es epitelio plano simple, estamos felices. Sigo. Viene el asa gruesa de Henle, pero no lo voy a dar bolilla. Me voy directamente al túbulo contorneado distal. ¿Sí? Estoy dando la vuelta, ¿no? La nefrona arrancaba así arriba, bajó y ahora vuelvo a subir. ¿Se entiende? Túbulo contorneado distal. ¿Sí? Ya no tiene ribete en cepillo. Lo logro ver, lo veo un poco más pálido. Es más acidófilo todavía que el resto, pero lo veo bastante más pálido que el proximal. ¿Sí? No tiene ya microvellosidades. Está visibles, evidentemente. Es un epitelio cúbico simple. Punto. ¿Sí? Bien. Y de ahí me voy al colector, que ahora les va a contar la estructura Luca. ¿Estamos? ¿Cómo sé que estoy en corteza o médula? Si veo corpúsculos de Malpighi, renales de Malpighi, estoy en corteza. Si no, estoy en médula. ¿Puedo buscar en médula todas las cosas? Y no seas salamín. No busques túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal, que están arriba. Lo que vas a encontrar en la médula es asa delgada de Henle, tal vez alguna asa gruesa, pero asa delgada de Henle mucho, y algún túbulo colector porque atraviesa todo. ¿Se acuerdan que el túbulo colector viene de arriba hasta abajo? En la corteza voy a encontrar corpúsculo renal de Malpighi, voy a encontrar túbulos contorneados proximales y distales, muchos. Puedo encontrar asas gruesas también, ¿sí? Y puedo encontrar incluso el inicio puedo encontrar túbulos colectores, ¿sí? ¿Estamos? Más o menos para que se organicen. Eso es como lo súper archi importante. Después, bueno, si ustedes quieren hablar de los tipos de células del asa de Henle, dale, genial. Pero es para hacer nota. Lo que necesitamos es que sepan túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, corpúsculo renal de Malpighi, aparato de ultrafiltración, asa delgada de Henle, túbulo colector. Sin eso, y que es la nefrona, ¿no? Sin eso, no arranquen con la pregunta de renal porque vamos a hacer agua, ¿sí? Aparato justaglomerular también se pregunta mucho, después anda por ahí, si no lo tiene Luca ahora, lo leen ustedes. Aparato justaglomerular, ¿sí? Alguien preguntaba en el chat. Hizo una diapositiva. Alguien preguntaba en el chat, che, ¿cuáles son los componentes de la membrana basal que tienen carga negativa? Son protoglucanos de paransulfato, pero digamos, lo importante es que recuerden que tiene carga negativa. Y siempre que hay muchas cargas negativas, en general el sulfato tiene algo que ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan los glucosaminoglicanos sulfatados? Sulfato es SO4 con 2 cargas negativas. Es espectacular para aumentar cargas negativas, ¿sí? Así que, nada, pero ese es ya como estamos peleando el 8, el 9, ¿sí? o el 7, 8. No estamos peleando el 4. Entonces, lleguemos primero al 4, sepamos todo, y después, además esas cosas, nada, también las pueden buscar en un libro y evitar que nosotros nos equivoquemos, ¿no? Pero no digo que no hagan la pregunta, pero entiendan la importancia de una cosa versus la otra, ¿no? Porque el truco, en medicina en general, es saber qué es lo muy importante, qué es lo más o menos importante, y qué es para hacer notas, ¿sí? Entonces, ahí tengan cuidado con esas cosas. Los choice igual a veces puede aparecer una pregunta tipo así, pero en general en los exámenes que están, digamos, hechos de forma desarrollada, en general las cosas van de mayor a menor, ¿sí? Bien, ahora sí me callo. Perfecto, entonces continuamos con la última parte, que justamente, como ya les decía Javi, lo que tiene que ver justamente con el túbulo colector, que es justamente el único de todas las porciones de la nefrona que la vamos a encontrar tanto a nivel de la corteza como a nivel de la médula, porque, como ya les mencionaba, es esta estructura que va a atravesar toda la corteza, o sea, va a atravesar la corteza y de esta manera va a llegar hasta la médula. Piensen que justamente es como el vértice, por así decirlo, el túbulo colector es el vértice de justamente la pirámide medular, o sea, la pirámide renal, y por lo tanto es que justamente va a atravesar absolutamente todo el parénquima del órgano, y de esta manera lo vamos a poder encontrar tanto a nivel de la corteza como a nivel de la médula. Entonces vamos a observar que particularmente el túbulo colector se va a caracterizar por este epitelio de tipo cúbico simple, que también tiene la particularidad de que presenta como característica de que en primer lugar tiene una convexidad apical, que esto es muy característico y nos va a ser muy útil justamente a la hora de diagnosticar el túbulo colector. Vamos a observar que particularmente también presenta una acidofilia pálida, justamente con un halo claro perinuclear. Y justamente esto va a provocar que en algunas situaciones justamente podamos ver los límites intracelulares, que justamente nos permite ver como que las células se están uniendo entre sí. Finalmente, bueno, tiene el núcleo de cromatina laxa, y como ya les menciono, para el diagnóstico de justamente estos túbulos colectores que están marcados en las letras T y C, justamente vamos a basarnos básicamente en un epitelio cúbico simple con una acidofilia pálida y particularmente, y lo más importante, es justamente esta convexidad apical tan característica que nos va a ser muy útil a la hora de diagnosticar este tipo de túbulos.
No sé, creo que... bueno, y acá hay otra imagen, justamente un túbulo colector, en este caso en un corte transversal, en la cual incluso se ve mejor justamente la convexidad apical. Miren cómo son redonditas las células en la región apical, justamente que está asociado a esta convexidad y que nos va a dar el diagnóstico del túbulo colector. Entonces pasaríamos a hablar un poco del aparato juxtaglomerular. Como ya le mencionó Javi, el aparato juxtaglomerular es un tema muy teórico, que incluso van a ver un poco mejor en fisiología, pero bueno, nosotros siempre hacemos una mención porque es importante que también lo sepan, incluso lo que viene después de esta diapositiva, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a ver que particularmente el aparato juxtaglomerular es justamente un componente de justamente el riñón, cuya función va a ser, en una primera instancia, bueno, va a estar formado en una primera instancia por la mácula densa, que es esta estructura que les mencionaba, que se produce cuando un túbulo distal, ya sea contorneado distal o un túbulo recto distal, se acerca particularmente hacia la arteriola aferente, provocando de esta manera una modificación a nivel de justamente la arquitectura celular de justamente el túbulo distal, provocando que justamente estas células aumenten un poco en tamaño. Entonces esto va a ser la mácula densa. En segundo lugar vamos a encontrar las células del mesangio intraglomerular, extraglomerular, digo. Las células del mesangio extraglomerular básicamente van a ser células que se van a encontrar ubicadas entre justamente la mácula densa y las arteriolas aferentes y eferentes. O sea, van a ser estas células que se encuentran ubicadas acá. No son, o sea, no lo piensen, son como las análogas al mesangio intraglomerular, pero que están afuera de justamente el glomérulo. O sea, las del mesangio intraglomerular se encuentran dentro de justamente todo el ovillo capilares, o que también recibe el nombre de células mesangiales, y las del mesangio extraglomerular se encuentran ubicadas fuera de justamente el glomérulo de capilares. Y finalmente encontramos la tercera y última composición de justamente el aparato juxtaglomerular, que son las células juxtaglomerulares, que son justamente estas células marcadas acá, que tienen como estas vesículas, que van a estar conteniendo renina y que básicamente van a ser las células arteriolales, o sea, van a ser las células endoteliales, las arteriolas modificadas, justamente porque, como ya les había mencionado, además de que justamente una vez que este túbulo distal se acerca justamente a la arteriola aferente, además de provocar un cambio en el túbulo distal, también va a provocar un cambio en la arteriola aferente, provocando de esta manera la formación de las células juxtaglomerulares, cuya función va a ser la renina. Ahora vamos a ver con qué objetivo. Entonces, bueno, acá también les dejaba la imagen acá arriba como para que puedan justamente entender la observación histológica justamente de la mácula densa. Y vamos a ver que la función de este aparato juxtaglomerular es llevar a cabo la regulación de la presión arterial por el control tanto de la resistencia vascular periférica y por otro lado la reabsorción de sodio y agua. Esto tal vez les parece un poco un chino, pero ahora les voy a intentar explicar lo mejor que pueda para que se lleven aunque sea algo, porque la verdad que es un tema muy teórico, lo pueden llegar a leer, incluso tal vez está mejor explicado en los libros, pero yo voy a intentar hacer un esfuerzo porque se lleven entendiendo aunque sea algo de esto. Entonces, les recuerdo, la composición del aparato juxtaglomerular va a ser la mácula densa en una primera instancia, la cual va a tener como función particularmente censar las concentraciones de sodio, particularmente a nivel del ultrafiltrado de la sangre, que ya en esta instancia lo podemos considerar como orina incluso. Va a estar censando, particularmente estas células de la mácula densa van a censar las concentraciones de sodio a nivel de la orina, mientras que por otro lado las células juxtaglomerulares, en cambio, lo que van a hacer es, van a funcionar como mecanorreceptores, y por lo tanto lo que van a censar particularmente son los cambios a nivel de la presión de la sangre que justamente llega a través de la arteriola. Entonces, las células de la mácula densa censan concentración de sodio, y las de la arteriola aferente, que son las células juxtaglomerulares, censan particularmente presión arterial. O sea, justamente la presión arterial se controla por resistencia vascular periférica, y luego la reabsorción de sodio y agua, que va a ser justamente controlado por todo este aparato juxtaglomerular que ahora vamos a ver bien cómo. Particularmente el aparato juxtaglomerular lo que va a hacer entonces es activar lo que se conoce como el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nuevamente les recuerdo, esto es algo más de fisio, pero bueno, nosotros vamos a hacer un intento por ayudarlos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema particularmente que va a comenzar justamente con la disminución, ya sea a nivel de la concentración de sodio a nivel del túbulo distal, o por otro lado también la disminución de la presión arterial, que va a ser censado a nivel de las arteriolas aferentes. Entonces, cuando se censa esto, particularmente ya sea nuevamente por las células juxtaglomerulares o por la mácula densa, o sea, por las células de la mácula densa, se va a liberar renina justamente de las células juxtaglomerulares, que son estas células que presentan estas vesículas. La renina va a tener como función particularmente escindir, por así decirlo, romper el angiotensinógeno circulante que es producido por el hígado, justamente por esto la imagen acá del hígado, el angiotensinógeno circulante hacia angiotensina 1. La angiotensina 1 es un compuesto intermedio, por así decirlo, no vamos a hacer mucho hincapié en esto, pero la angiotensina 1 va a ir hacia los capilares del pulmón particularmente, donde vamos a encontrar una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina, o justamente sus siglas ECA, la cual va a convertir justamente la angiotensina 1 a angiotensina 2. La angiotensina 2 va a tener dos funciones.
Una de ellas va a ser directamente la vasoconstricción, o sea, va a ser un vasoconstrictor directo, y de esta manera va a regular justamente la presión arterial, porque va a regular la resistencia vascular periférica. Entonces justamente va a llevar a cabo un aumento de la presión arterial, justamente al generar una vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Y por otro lado va a tener la segunda función particularmente, que es la de estimular a nivel de la glándula suprarrenal, que es justamente la glándula esta que se encuentra acá arriba del riñón, ubicado justamente en la cabeza del riñón, por así decirlo, que vamos a estar viendo en clase más adelante porque es algo más de endocrino, pero que se va a encargar particularmente de la liberación de aldosterona, que es una hormona lipídica, o sea, es una hormona esteroidea, que va a tener como función, una vez que actúa sobre los túbulos colectores, la de llevar a cabo la reabsorción de sodio y de agua, para de esta manera nuevamente aumentar las concentraciones de sodio y agua justamente a nivel de nuestra circulación. Entonces, nuevamente les recuerdo, iniciamos con una disminución, ya sea en el sodio o la presión arterial, se libera renina, la renina por un par de pasos termina dando lugar a angiotensina 2, la angiotensina 2 finalmente va a generar ya sea vasoconstricción directa o en cambio va a dar lugar a la liberación de aldosterona, ambos con el objetivo ya sea de reabsorber sodio y agua o de aumentar la presión arterial. ¿Alguna duda con respecto a esto? Porque ya directamente si no pasamos a los últimos dos órganos que son vejiga y uréter y terminamos. Pero bueno, por si les queda alguna duda. Yo sé que es un poco un chino esto y tal vez no les quedó muy claro, pero... Luca, por ahí si Sí. querés, iniciamos una nueva. Digo dos palabras de Dale. esto para que les, Dale, les perfecto. quede un poquitito. Me preocupa que se mareen con esto. Sí, por eso, no quería... Esto, sistema renina angiotensina aldosterona, gente, es tema de fisio, pero nosotros lo damos en esto porque es súper importante y además la patología número 1 en Argentina no es cualquiera de la que ustedes se imaginan. La patología número 1 en Argentina somos campeones de hipertensión arterial. Y toda la farmacología que tenemos para tratar la hipertensión arterial, o la mayoría de ella, se basa en modular este sistema, ¿sí? Entonces es súper importante y además se van a encontrar montones de pacientes en cualquier momento del ejercicio profesional con hipertensión. Entonces, en dos palabras para que ustedes entiendan qué pasa, el aparato yuxtaglomerular es el sensor que detecta, o si a ustedes les gusta el conjunto de la mácula densa, con el resto de los tipos celulares, lo que sensan es cómo está la presión arterial y la salida de sodio, ¿sí? Chequeando la arteriola aferente, yo sé cómo viene la presión arterial. Y chequeando cómo pasa el ultrafiltrado, lo que ya es orina, sé cuánto sodio estoy perdiendo. Con eso, esa especie de computadora que tenemos libera renina que actúa sobre el angiotensinógeno que ya está en circulación, que ya fue producido por el hígado hace tiempo. Ese angiotensinógeno pasa a angiotensina 1. La angiotensina 1 llega a los capilares pulmonares y ahí la enzima convertidora de angiotensina la transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor más potente que conoce la humanidad, ¿sí? No hay en la Tierra un vasoconstrictor más potente que este. ¿Vasoconstrictor qué es? Aprieta los vasos sanguíneos. Si yo quiero aumentar la presión de los vasos sanguíneos, tengo que apretar los vasos sanguíneos. Eso es en agudo, rápido. El segundo efecto que tiene la angiotensina 2 es inducir la producción de aldosterona en la glándula suprarrenal, en la corteza de la glándula suprarrenal. Eso va a hacer que a la larga aumente la capacidad de recaptar sodio y agua en los riñones, pero mediado a través de la expresión de novo de proteínas nuevas en los riñones. Entonces, el efecto del sistema renina angiotensina aldosterona es en agudo, rápido, por la angiotensina, y más lento, más distante en el tiempo, a través de la aldosterona. ¿Se entiende la idea? Y fíjense que atravieso diferentes órganos que hoy vimos, ¿sí? No vimos hígado todavía, pero fíjense que esto integra diferentes órganos. Entonces, piénsenlo de esa manera y después en fisio van a terminar de redondear, y en fármaco, van a terminar de redondear un poco la idea, ¿sí? ¿Se va a cortar esto? Bueno, perfecto. Entonces nos queda lo último. Vamos hablando de los próximos dos órganos que van a ser, en primer lugar, la vejiga. Voy a saltear el uréter por ahora porque la vejiga es un poquito más importante como órgano, mínimamente, porque la verdad que lo más importante de hoy, como ya les había mencionado, es el riñón, lo otro es mucho más secundario. Vamos a ver que particularmente la vejiga corresponde a un órgano justamente hueco, como ya se imaginarán, que justamente es un órgano muy grande y por lo tanto cuando nosotros realizamos justamente una observación de este tejido, en este caso, vamos a estar viendo justamente una porción de la pared, ya se imaginarán, porque claramente la vejiga entera nunca va a entrar en un preparado, que es algo que va a tener diferente justamente con el uréter que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a estar obteniendo particularmente una porción de la pared, justamente de este órgano hueco, la cual se va a clasificar en una primera instancia una mucosa, que justamente es lo mismo que sucede, por ejemplo, con la tráquea, como bien recordarán,
justamente va a haber una mucosa. En este caso no vamos a encontrar una submucosa, sino que directamente vamos a encontrar una capa muscular, que fíjense el tamaño que tiene, o sea, es la capa más predominante en el caso de la vejiga. Y finalmente, por último, una adventicia o serosa que va a tener tejido conectivo, colágeno laxo, adipocito y vasos. Una de las chicas preguntaba en la parte de respiratorio con respecto a las adventicias y las serosas. La adventicia, piensen siempre que va a ser como un recubrimiento de tejido conectivo, vasos, nervios y adipocitos, que va a ser como inespecífico. O sea, básicamente todos los órganos que se encuentren, ya sean macizos o huecos, van a tener justamente este recubrimiento de serosa. Vamos a ver que particularmente en el caso de la diferencia que hay entre una adventicia y una serosa, es justamente que la adventicia particularmente no tiene un recubrimiento mesotelial, mientras que la serosa sí. El mesotelio, recuerden que es este epitelio plano simple, que justamente se encuentra como ubicado básicamente en la porción más periférica del órgano. Entonces, cuando nosotros justamente observamos una serosa, es que, por ejemplo, ahí hay justamente un recubrimiento mesotelial, como piensen, por ejemplo, ya sea la pleura, que justamente tiene un recubrimiento mesotelial, ya sea justamente el pericardio, que también tiene un recubrimiento mesotelial, mientras que la adventicia particularmente va a estar ubicado en los órganos que no tienen, o sea, que tienen contacto directo con otros órganos y por lo tanto no se separan de absolutamente nada. Pero la vejiga tiene esta particularidad que tiene tanto adventicia como serosa. ¿Y a ustedes por qué les parece que sucede esto? A ver si alguno se imagina por anatomía, más que nada. Esto no tiene que ver con un tema de histología, sino más que nada con anatomía. A ver si alguno se lleva el razonamiento del siglo con este tema de la adventicia y la serosa. Chan, chan. Nadie se anima, no. ¿Podés? Perdón, ¿podés Sí. repetir la pregunta? Porque... ¿Por qué? O sea, ¿por qué la vejiga tiene en una región adventicia y en otra parte una región serosa? O sea, este tiene que ver algo específicamente con anatomía, que me imagino que ustedes ya lo habrán visto en Splagno. Tiene que ver básicamente con eso, no tiene que ver con nada más. No sé en qué TP están en Splagno, tal vez ni siquiera lo vieron y yo los estoy rematando. La Pueden serosa ser no por- es la de... Ay, ¿Sí? perdón. No. No, que si tiene algo que ver con la desembocadura de los uréteres. Bueno, tiene que ver un poco con eso. No voy a decir que no, porque la verdad que tiene que ver un poco con eso. Pero tiene que ver también, a ver si alguien más iba a hablar, a ver si también... No es lo del peritoneo. Bien, perfecto, tiene que ver con eso. Bien, Martina, tiene que ver con el tema del peritoneo, porque justamente la vejiga va a tener una región, que es la región más superior y la región justamente de arriba, que al tener el recubrimiento del peritoneo, justamente de la cavidad abdominal, en esa región vamos a encontrar serosa, porque justamente el peritoneo es una serosa, justamente tiene el recubrimiento mesotelial. En cambio, la región posterior de la vejiga, que es justamente la región que se encuentra directamente adosado, justamente, por ejemplo, en el caso de las mujeres al útero, esta región va a tener directamente adventicia porque no hay recubrimiento allí de peritoneo, sino que directamente la vejiga se asocia a otros órganos. Así como un dato re de color, pero bueno, me gustó que lo pudieron sacar ahí razonando. Bien, tiene que ver con eso, tiene que ver con un tema meramente anatómico, pero bueno, como para que lo sepan que podemos encontrar tanto adventicia como serosa. En este caso nos está marcando acá la serosa. Y con nosotros vamos a la mucosa de la vejiga, que justamente no se las mencioné. Vamos a encontrar este epitelio tan característico que presenta las vías urinarias. ¿Alguno se acuerda cómo se llama este epitelio? El epitelio de la mucosa de la vejiga y que también vamos a encontrar en el uréter. Urotelio. Bien, perfecto. Es el urotelio, lo que también se conoce como epitelio polimorfo o epitelio de transición, que es este epitelio tan característico que presentan las vías urinarias, que va a estar formado por estas tres células, que la verdad que no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero bueno, que encontramos las células más apicales, que tienen esta convexidad tan característica, que reciben el nombre en algunos libros de células en paraguas, las cuales subyacente a las mismas vamos a encontrar estas células en raqueta, que son tan características, y finalmente las células basales, que son las células madres del urotelio. Recuerden que justamente las células en paraguas, en raqueta, van a ser estas que tienen justamente este halo claro perinuclear, cuya función básicamente es la de almacenar, por así decirlo, porciones de membrana para de esta manera permitirle a la vejiga justamente expandirse, o sea, al urotelio en general, expandirse un poco justamente cuando se lo requiera, porque justamente de esta manera podemos aumentar el almacenamiento. Y subyacente al urotelio vamos a encontrar la lámina propia. En este caso, como ya les recuerdo, no encontramos submucosa, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, con la tráquea, pero sí vamos a encontrar urotelio, que correspondía al epitelio y a la lámina propia, y las dos van a conformar justamente la mucosa del órgano. Y acá, bueno, les dejo una ilustración justamente del ROS para que recuerden justamente cómo en estas células vamos a encontrar justamente porciones de justamente la membrana, las cuales se van a poder como exponer, por así decirlo, cuando se requiere, de esta manera disminuir el espesor del urotelio, pero de esta manera aumentar el almacenamiento de la vejiga.
Y la última diapositiva del día de hoy, ya terminamos, correspondería entonces al uréter. Vamos a ver que el uréter, nuevamente en este caso, nuevamente es un órgano de tipo hueco, el cual tiene la particularidad de que justamente al hacer un órgano mucho más pequeño que la vejiga, cuando nosotros realizamos un corte de uréter, vamos a estar viendo el órgano entero, o sea, vamos a estar viendo el conducto entero. Y este tiene la particularidad de que, en primer lugar, la luz es estrellada o festoneada, justamente porque va a tener una capa muscular muy abundante, justamente una capa muscular que va a estar formada por una capa longitudinal interna y una capa circular externa, que al espesor justamente de la capa muscular ser tan grande, provoca que justamente, en este caso, cuando nosotros realizamos los cortes y bueno, obtenemos el preparado, justamente la luz se vea en esta forma tan característica estrellada. Después la mucosa es exactamente igual a la de la vejiga, con un urotelio y una menopropia, y luego la adventicia en este caso con tejido conectivo colágeno-lazo, VAXO, uy, me agarró ahí un colapso, un tejido conectivo colágeno-laxo y vasos y nervios. Y bueno, ya con esto terminaríamos la clase de hoy. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a esto? Igual les recuerdo, estos son temas muchísimo menos importantes. Encaren primero riñón y después, bueno, de última le pegan una ojeada a vejiga y ureter, pero son mucho menos importantes. ¿Gente, alguna pregunta? Concepto... Sí, a mí Dale, sí. me quedó el sistema de renina-angiotensina. Sí. Si es que la renina, porque me perdí en una parte, si la renina se junta con el angiotensinógeno y ahí se forma la angiotensina 1. La renina es una enzima. ¿Vieron una enzima, no? Un Pac-Man que agarra otra molécula, la corta. Bueno, entonces cuando hay una caída de presión arterial, cuando el riñón cree que hay una caída de presión arterial, la renina se libera a circulación sanguínea. Y la renina es una enzima. Cuando encuentra es una, ¿se acuerdan, no? Llave cerradura, ¿no? Cuando encuentra su llave, que es el angiotensinógeno, lo corta el angiotensinógeno y libera la angiotensina 1. Que sigue todo eso ocurre en la sangre, en circulación. Vos podés detectar la renina en la sangre con ensayos apropiados. Vos podés detectar la angiotensina en la sangre, el angiotensinógeno. ¿De dónde viene el angiotensinógeno? Salió del hígado. ¿Sí? Lo fabricó el hígado. El hígado lo fabrica porque sí, y lo libera. Pero es inactivo. ¿Vieron que esa solución, ya lo vamos a ver que varias veces la naturaleza usó la misma solución? Equipo que gana no se toca. Agarrar una molécula grande, inactiva, y cuando yo la corto se vuelve activa. ¿Sí? Es una solución que aparece varias veces. Bueno, así es el angiotensinógeno, es inactivo. Hasta donde sabemos. Bien. Es inactivo. Y se corta por la renina que se libera ahí. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Es muy alucinante que la renina encuentre a su molécula en el medio de la circulación sanguínea en 7 litros de sangre, pero es así, ¿no? Es como esas cosas locas que si uno dijera, no piensa que no funcionarían, pero funciona. Che, o algo de la vejiga. Todas entienden que la vejiga tiene que ser muy impermeable. Porque si yo estoy juntando ahí orina muy diluida, no quiero que el agua vuelva a entrar. Si yo estoy juntando ahí orina muy concentrada, no quiero que... Ustedes saben que el agua tiende a moverse a través de las membranas, ¿no? Si yo tengo algo muy concentrado, el agua tiende a ir ahí. Entonces, si yo tuviera orina muy concentrada en la vejiga se me llevaría agua del organismo, pero no quiero yo, porque quiero no eliminar mucha agua. Entonces, la vejiga tiene esos cierres en forma de zigzag, como en uniones estrechas. Tenías una imagen por ahí que estaba buenísima. Ahí. Esa. Fíjense, ahí donde dice relajada, contraída. No le den bola que dice relajada, contraído, sino, fíjense ese zigzag de membrana, ¿no? Esos son todos complejos de unión que le dan extrema impermeabilidad a esto. Es impermeable la vejiga. Lo que tengo ahí tiene que irse del organismo. Y va a irse del organismo en el momento que yo haga la micción. ¿Sí? Que ustedes saben bien, anatómicamente, digamos, lo que controlamos es la micción. Nosotros no controlamos en realidad el movimiento de la vejiga. Tiene músculo liso. Lo que controlamos es la salida, ¿no? Si nosotros abrimos la salida, la vejiga se vacía. Cuando la vejiga se vacía, esas placas de membrana se meten adentro otra vez para que el órgano se achique un poquito y después se pueda extender de vuelta. ¿Sí? Y las relaciones anatómicas, ustedes ya las conocen, está buenísimo, la empiezan a conocer, pero está buenísimo que van a ver que lo que vieron, ¿no? De que el peritoneo cae sobre la parte, sobre el techo de la vejiga. En el organismo femenino también cae sobre el techo del útero, ¿no? Y además por la posición que tiene vejiga y útero, generalmente las mujeres embarazadas, sobre todo al final del embarazo, como que tienen poca capacidad de retención de orina, porque, claro, hay espacio que está ocupado por el útero que tiene, el útero grávido, ¿no?
Así que hay como conexiones, me parece, súper de la vida diaria que son interesantes que ustedes vayan haciendo y simplificándose cosas que por ahí no hace falta que estudien, porque las ven. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No nos cansamos de decir que es un tema archi importante urinario, ¿sí? Importante desde el punto de vista clínico y además para esto, oficio, fármaco. ¿Mm? ¿No más? ¿No preguntas? Bueno, gente, nada, prometo en estos días ir colgando los vídeos. Nos estamos viendo entonces. Adiós. Muchas Dale, gracias. muchas Chao. gracias. Gracias. Chao, chicos. Un abrazo.